Suscríbete a La Panterita. Toda la calidad y el buen servicio que nos caracterizan y ya conoces, ahora lo encontrás en un nuevo lugar. Estación de servicio Petrobras Amigo, kilómetro 6. Pasá y llená el tanque con productos de la mejor calidad. Y de paso, pasá por nuestra tienda. Tómate un cafecito o llévate un snack para el camino. Estamos sobre Avenida Acceso Sur, casi Miguel Ángel Rodríguez, zona Paresa. Seguinos en Instagram como Amigo kilómetro 6 y entérate de nuestras super promos. En estaciones de servicio Petrobras Amigo, recargamos tu sonrisa. Siempre. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Conexión total con Personal Flow. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Carga Grid 95 de Petrobras. La nafta completa. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. Shorty Beef. Carne 100% chaqueña. Samsung. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Sale todo lo que hagan. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Francisco? Buen día para todos. ¿Qué tal, Loquisa? Hola, Arturo, saludos a todos. ¿Qué tal, la araña? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Bueno, le quiero preguntar, ¿qué hice en una? ¿Vos? ¿Y vos tan técnico? Sí, sin problema. ¿Vos tan sos técnico? Sí, entre ellas somos. Sí, señor. No, y nosotros nos vamos a hacer ahora, tenemos que opinar también. ¿Viste que Ojalá. Bueno, dice que nos ponemos que yo me pongo muy nervioso de entrar, luego ya está contando una anécdota araña que sacudió el ambiente. ¿Pero está bien o no? Todo bola. No hay bola. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. La pregunta es esa, yo no sé, Carlos Quise, compañero, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Quién está mejor? ¿Libertad? ¿Olimpia Cerro? ¿O quién puede estar mejor? ¿O quién saca más ventaja? ¿O lo de Libertad es tanto así como dijo Chiqui Arce? El rival a vencer. El rival a vencer. Eso por los títulos del año pasado o el campeonato. Y lo de, o por toda la historia que viene precediendo a Libertad. Porque Libertad tiene una base hecha. Sí. Jugadores que retornan, conocen la casa, conocen el club. Un segundo. El interior de tu vehículo puede llegar al sol hasta 75 grados. La sensación térmica, por suerte, llegaron los precios bajos de Excel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Excel, precios bajos, calidad superior. ATR con Flow, puedes tener artículos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Se le mira a Libertad y cómo se le mira a Libertad, cómo los rivales lo miran a Libertad. ¿Y cómo lo miran los otros a Cerro y Olimpia? Se miran entre ellos. Sí, señor. Sí. Solo que este es un momento muy complejo para dar una opinión, porque todo está por verse. Y te basás en Libertad en la teoría de lo que jugó el año pasado, con dos modificaciones, la de Ale Silva y la de Jaquet, cómo va a jugar. Después de un año que ganó todo Libertad, me imagino que los equipos se van a dar cuenta que si le querés ganar a Libertad no le salgas a atacar. No le des campo porque Libertad es el equipo que mejor contragolpea. Vamos a ver cómo Ariel Galeano le ubica a Franco, que está anunciado para jugar, y ver cuál es su esquema desde ese punto de vista. Libertad es un equipo que el año pasado, cuando marcó una diferencia, le tenía a Tito Villalba y a Melgarejo, sobre todo Tito Villalba, en gran nivel, y era un equipo contragolpeador. Entonces, a un equipo contragolpeador, espéralo un poco, a ver qué es lo que te ofrece. Se entiende contragolpeador, no a la defensiva. No, a la defensiva. Entiéndase bien lo que claro, quiere hay decir. Dos formas, rápido, hay dos, rápido claro. y
La transición rápida, de pasar rápido de defensa a ataque. Hay dos formas de jugar el fútbol. Tocando la pelota, donde los especialistas son los brasileños, hoy imitado y copiado a la perfección el City, que es el abanderado en ese aspecto. Después está el Arsenal, hay varios equipos que juegan de esa manera, el Barcelona en algún momento, hoy no tiene los habilidosos por afuera, por eso le cuesta. Ese es un estilo, y el otro es el contraataque. No hay otra forma de atacar. Dos formas nomás, tirando paredes cortas, pase corto y el pase largo. Sencillo, es simple. Ahora, lo que se busca es desarrollar. Olimpia una incógnita, trajo dos laterales que para mí deberían terminar jugando. Espínola y Román. Espínola y Román. Para mí le falta los volantes por afuera. A Cerro, aunque a vos no te agrade, le falta el 9 de área. Cerro va a seguir buscando. No, pero acá lo que dice, es muy temprano todavía. Si vos no tenés el 9, ¿para qué querés tener Jubero? Que para mí es un excelente profesional, lo demostró. Y tener un Bernay en proyección para alcanzar lo que desea, porque no tiene mucha presencia en primera todavía, si separás la edad. Yo no creo que Jubero y Bernay se jueguen su prestigio por un 9. No es que le van a decir, si no tenemos 9 estamos todos liquidados. No. Por algo quedó. Porque si vos querés un 9 del plano local, podés traer también. No, pero tenés que traer a alguien mejor de lo que tenés. Claro. Bueno, ¿A quién? Bueno, ¿a quién? Pifiaron con Moreno Martín. Moreno Martín. No fue una buena apuesta. Cuando vino Boselli, Al comienzo no terminó mejor de lo que... Fue el Boselli de la segunda parte, de la primera parte no fue. Solo el final como que justificó. Pero más haciendo porque antes asistencia pero que goles. le pregunto ahí, hubo plata en la araña, ¿sí? Sí, Le pregunto a Fernando Romero. Me acuerdo que cuando Chiqui lo ponía en Cerro. Pero Fernando Romero no es 9. Pero salvó en algunas situaciones. Pero no es 9. No es 9. Claro, no es 9, pero llegó a ser titular en un Pero momento. era una variante Sí, dentro es de una la, variante de más. la ofensiva. Así el mismo, 9 coincido. yo voy a discrepar que el 9 dejó de ser inquilino del área. El 9 ya no es un inquilino del área. No es. Eso ya es viejo. No te vayas a enojar, Carlos, que hice. No, te escucho. El 9 no es más inquilino del área. No vais a estarle en el área. El 9 moderno más, tiene comparte, otra característica. Que a lo mejor si vos tenés el 9, y las cosas no caminan, vos decís, murió el sistema. No. Echan la pregunta, hermano, se vayan a alterar. El 9 en su esencia creo que no va a desaparecer, porque esa es su primera, su esencia es vivir dentro del área. Ahora que de ahí te aporte, pique al vacío, pase, aguante, sale fuera del área, hace una buena corrida y se convierta en un 9 más pero completo. discúlpame, Francisco, porque está escuchando la radio. Denis Caniza. ¿Saben quién es? 6-0 sin delantero. ¿Sabes lo que dijo? ¿Ya sabes lo que nos dedicó? ¿Qué? ¿Sabes lo que nos dedicó Denis Caniza? ¿Qué te digo? Que él nos golean, ¿qué era? Sí, en táctica estrategia 6-0. El primer día se sentó acá y su saludo fue... Yo a ustedes le gano 6-0 jugando, ¿cómo es? Sin delantero. 6-0 le gano. Sí, si no, es soberbia. Escuchá, No, es soberbia. Churín es el 9. ¿Para qué traer otro? A Denis Caniza. A Denis Caniza. Mi ¿Tenés pariente, el número? se quiere ¿Tenés poner, el número? se quiere poner bien contigo. No, señor. Escuchame lo que dice Darío. Con la personalidad que tiene Está ahí. el récord más bien. Está flotando lo de Denis y vos ya... ¿Cómo? Y lo está flotando, pues te va a cambiar también, dijiste. No, pero acá se sienta Cafa después. Pues yo por eso dije, No, Denis no, dijo, no, te da razón cierto. el caso de Churi. No te No, pero allá hay un pedazo Un huequito. más. Un huequito No, más. demasiado hueco. No, Churín. Churín no es de área. No, es de área Churín. ¿Cuándo? Coincido. Y aparte no tuvo su mejor versión en el último torneo como para decir que él... El va a ser la Salvador y solución. él va a ser la Pero solución. nadie- Pero claro, ¿qué debería pasa? uno tener una regularidad, siempre está así de una. Pero- No, pero tampoco ¿qué- va a qué haber nomás lo garantiza que bajo. ahora Vamos se- por parte. Vos podés jugar con un 9, como dijo él, que pica. Pero si el 9 pica y se desmarca, necesitas que tus medios lleguen. Claro. El gran problema del fútbol paraguayo es que los medios no llegan, no pisan el área.
Entonces, si vos le sacás a tu 9 con los piques, no se da. Tenés el ejemplo de que todo el mundo ve el fútbol europeo. El Real Madrid hoy, cuando se le va a Benzema, que era así un 9, medio 9, o 9 y medio si querés. Un 9-10. Un 9-10. Un 10-9. Él juega hoy con Rodrigo y con Vinicius. Sin el 9 fijo de área que vos decís. De primer mundo. Bueno, pero vamos a respetar la distancia. Nosotros pero todavía estamos en el subte y vamos a bueno, de primer mundo. Pero las comparaciones me parece. No, en calidad no. En calidad no. ¿No querés? ¿Qué tal, Denis? ¿Cuándo vas a ir contando cada programa? ¿Qué tal, Denis? Arturo, ¿cómo te va? Gracias por escucharme, mi querido. ¿Cómo te va, Denis? Muy bien, ¿me escuchan bien? Sí. Acá, Denis, el Recoman dice, Churín es el 9. Esto es con dedicatoria para ustedes en la mesa. ¿Para qué van a traer otro? ¿Podés argumentar, Denis, por favor? Antes que nada, te felicito por la incorporación, Arturo, ahí, el Carlos. Excelente. No, yo le vengo escuchando todos los días a ustedes, y la discusión de Cerro con el 9, que le hace falta otro 9. Ya tiene muchos 9 para mí, ¿verdad? Para mí que ya tiene 9. Y Churín es el 9 de Cerro. ¿No? Estás influenciado por la opinión de Arturo. Pero vos, profe, vos estás diciendo que Churín no es 9, que necesita otro, pero Churín es grande, puede aguantar. El entrenador le tiene que decir que se quede en el área. Pero espera, a él no le gusta, porque hay jugadores que no le gustan que le toque de atrás. Entonces sale en el área, fuera, tiene que quedarse en el área, sale nomás también. Si Churín se quedara, entonces sí es diferente, pero él no se queda. Pero se tiene que quedar el entrenador, para eso está el entrenador, le tiene que decir, quédate ahí, mi hijo, ahí, el 9, ahí con los centrales, o sea. Pero el perfil, hoy tiene 30 años. Hubo una temporada, 2017, si no me equivoco, cuando jugaba con Oviedo y con el colombiano de técnico, cuando Cerro volvió a la olla, que jugó muy bien, porque tenía 2-9, Oviedo el que le picaba y llegaba de atrás. A él le gusta jugar desde atrás. Es decir, él quiere participar del armado porque no le gusta el forcejeo. En su esencia no 9. Tiene que buscar por el político que tiene ese hero tipo, o sea, te puede aguantar todo, o sea, es mi opinión, ¿verdad? No sé. Sí, no, yo eso no discuto, pero eso no se ve en toda la campaña. Y entonces hoy, con 29, 30 años, nadie lo pudo corregir, porque su característica es para el otro lado, es decir, le gusta jugar, participar del armado, entonces juega distinto. No se enojen conmigo, no se enojen. ¿Qué significa no le pueden corregir? Si yo soy técnico... Perdón, tiene que corregir, pero perdona que interrumpa, le tiene que corregir. No, cuando Carlos dice no le puede, hay que buscarle la vuelta de cómo traer a alguien más con él y que él se sienta mejor. Claro, tiene que... ¿Qué jugador le pone para que él se sienta mejor? ¿Por qué? Denis. Espera, ¿por qué? Denis, vos me comprendés, Denis, ¿verdad? Te comprendo. Ayer también le estaba escuchando a Carlos, ¿quién era que estaba diciendo? Sobre Paiva que no puede más. ¿Cómo que no va a poder? Tiene que sí o sí cambiar, o sea, no puede ser o por la buena o por la mala, tiene que cambiar, o si no, no es para hablar. Ahora, yo te pregunto una cosa, yo tiro en la mesa esto. Gremio, ¿por qué le compra a Churín? Y paga 2 millones, 3 millones, no sé cuánto pagó, para que sea su 9. Sí. Y salió a lo un año y medio se fue. El equipo se fue. Bueno, pues se fue el equipo se fue. Pero no agarró titularidad él allá, era suplente. ¿Sabe qué pasa? Está sentenciado por la mesa, menos yo, Denis Churín. No, es sentenciado. El equipo se fue. El equipo se fue, coincido contigo. En ese momento el equipo se fue. En ese momento Gremio, ojo, no fue solamente él. Se fue el equipo, para darle la razón, se fue el equipo. No. Ahora, si se fue el equipo, al que te rindió le dejás. Denis, ha sido un gusto, Denis. Cerro tiene 9, Denis. Un fuerte abrazo, buena incorporación al profe. Está equivocado Jubero y Bernay y la directiva de Cerro que buscan un 9. Espera, no, hay que ser irónico. Yo creo que Jubero sabe muy bien lo que ocurre en Cerro. La opinión de Carlos Kisser y la Araña, que son técnicos, vos recibieron, digo, se respeta. Pero yo no creo que fue que Jubero sea un tonto. El principal responsable técnico de Cerro se llama Fernando. El gerente deportivo. Es Fernando Güero, sí. ¿Por qué? Porque es técnico. Si yo tengo un gerente administrativo,
otra cosa. ¿A Ahora, quién dirigió Jubero acá? ¿Sí? Guaraní, Olimpia, Cerro y Libertad. ¿Qué más querés? Un segundo. Ganó un campeonato. Espera. Acá parece que hago contra Jubero. Soy abogado de Churín, soy abogado. Jubero es una persona muy capaz, muy estudioso del fútbol. Yo no creo que se ponga venda con el perdón del término, ni te ponen los oídos ahora, mejor está escuchando el programa, alguien le cuenta, y va a decir Jubero, la puta, qué equivocado estamos, che. Y va a decir el mister, ocurre que dicen que Churino es 9. Yo hablé de Fernando Romero, se equivocó Biuchique cuando lo ponía y ya se metía en el área. Fernando Romero dejaba adversario en el piso, después lo dejaron ir. Ese es Romero. ¿Cuántos partidos le salvó a Cerro? Y habrá jugado 5 o 6 Pero seguidos de titular. ¿Sí, bien, el buen jugador con condiciones. ¿Cuál es su característica? Y arremetido sobre el área. Picador, y acabo de decir, jugador, te voy a decir, con jugadores como Fernando Romero, Derlis González, que juegan en la posición donde jugaba Fernando Romero, es decir, parecido. Necesitan espacio. Aparte, ellos van a picar. Aparte se le había ido Morales y era el más parecido a sí, Morales. es verdad. Y entonces necesita esos jugadores necesitan un finalizador. A eso nos referimos cuando hablamos del 9 clásico, del 9 referente, y si el que 9 finalice. Pivotea, pelea y da espacio, no es 9. Es 9, pero no todos pueden hacer esa tarea. Sí, bueno, hay especialistas. Aparte, digo, si tenés la posibilidad... Espera, decime Paiva, espera un ratito, porque entramos Libertad, pero entramos. Es con dedicatoria, Carlos Alberto Quise, con mucho respeto. Sí, señor. Con dedicatoria para vos. ¿Quién arranca en Libertad? ¿Tacuara? Y el 9, Tacuara y Roque. Son las dos. Arranca parece que es Roque. Roque está para Espera. Vamos despacito, hermano, porque si no... ¿Sabes lo que me dijo Carlos Quise ahí? Está tranquilo, me dijo, cuando me vio. ¿Está más tranquilo, me dijiste, verdad? Pero no me dejaste terminar mi idea. Perdón, disculpame, Francisco. No, si vos tenés la posibilidad de tener un media punta como Churín, o un punta como Churín, pero que de no característica de 9. Tenés un Fernando Fernández y que los tres son de características distintas, y tenés la posibilidad de añadir un 9-9. Como variante, por la cantidad de partidos que va a tener Cerro también. Yo te quiero contestar. No es ilógico que busque. Hay cosas que vos podés responder con otra pregunta. Roque Pía 9. Qué buena pregunta. Vamos a verle a Tacuara, el goleador del campeonato, si juega jugando en el área. Tacuara no es inquilino del área. Me permitía, pero voy a terminar mi exposición. Pero Libertad tiene variante ahí arriba. Espera. Más que Cerro. Vamos a los 9 de hoy. A la propuesta de Carlos Quise, de los 3 hablamos, Libertad, Cerro Limpio. Roque es 9. Hoy día sí. Hoy se mueve menos que hoy tiene poca movilidad, pues para mí es más estático. Roque abre, baja, pelea. Yo cambio la etiqueta, lo que Cerro está buscando es goleador. Si es 9 o es media punta, o sea, uno que la meta, uno que hasta hace poco era Damián Bobadilla, por más que no era delantero, era volante, pero tenía gol. Cerro está buscando un goleador. Vos mirás Thiago Vecino y no tiene rasgo de ser un 9 fortachón, grande, era de área. Se mueve y era goleador. Cuando hablamos con Pablo, la última vez que dijo es goleador. Carlos Quise propone los 3 y se aferró a 9. Todo se respeta. Paiva, ¿quién es el 9 de Olimpia hoy? Y Paiva va a empezar, pero yo supongo que Prato cuando va a ser Prato. En la cuarta fecha, Prato dice. De todos, empieza Paiva. De todos los que va a tener, es Prato el 9-9. No, Prato no es 9. ¿Quién es lo que quiere Carlos Quise? Carlos Quise. Bueno, sí, ya enseguida. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tu tarjeta Afinidad Catedral. WhatsApp 09829276610. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Prepárate para los 2 domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. ¿Quiénes son los 4 más ofensivos de Cerro para el arranque del campeonato? ¿Cuáles son los 4? Y Cecilio, Iturbe, Carrizo, Churín. ¿Estamos? ¿Quiénes de esos 4 pisan el área? Estamos hablando de Cerro. Cecilio. Churín. En teoría Churín debería pisar. Desborda, no. Estamos hablando otra vez. El que cierre.
Pero Cecilio Domínguez, en lo que vimos nosotros, es driblador, gambeteador, arremetedor, uno en camino y otro más ingresa al área. Cabeza levantada que pocos tienen. Sí, pero no. Históricamente, ninguno de los, a excepción de Churín, en algún momento de su carrera, pero los 3 restantes no son jugadores de 10 goles por año. Porque no pisan el área. Los goles de esos muchachos, es decir, estoy hablando del que si vos desbordás por izquierda, Cecilio te va a cerrar, Carrizo te va a pisar, vas a ver partido, por eso Bobadilla hacía goles, Viera va a hacer goles. Entonces desbordan y Cerro tiene un jugador en el área, cuando tiene que tener 3 o 4, y a veces si Churín sale mucho, ya no está, ya no tiene nadie en el área. Por eso hace pocos goles. ¿Y eso por qué? Por eso hay muchos goles. ¿Por qué eso? Por el perfil. Por el perfil. Por el perfil y por la misma alineación. Yendo más a lo que vos decías, siempre se lo ve llegando, por ejemplo, más al lateral, llega primero el lateral que llega al volante. Enzo tiene muchos goles en segundo palo, por ejemplo. O Espínola en su momento. Sí, es verdad. Ese es ahora Tigo por... Un partido de Colombia. Eso es lo que tenés que mirar. Yo alguna vez asistí a un curso de tu época, la vas a conocer, Timoteo Grigol, ¿te acuerdas? Carlos Timoteo Grigol. Él dijo dentro de toda su charla una de las cosas fundamentales que se me quedó grabado, que pues cada vez que vos desbordás, tenés que tener 3 hombres como mínimo en el área. Uno en el primer palo, otro en el medio, otro en el segundo. Todos en distintas posiciones, y no todos los 3 en línea. Y explicó por qué, bueno, una pelota puede venir atrás, porque el que cruza, algunos, los talentosos, los fenómenos, miran y hacen un pase del centro atrás, pero la gran mayoría opoinde. Entonces, ¿por qué Cerro necesita un referente? Porque sus medios no pisan el área. Por eso iban a traer un 9 de área. Y si hace un mes pensaban que necesitaban, hoy siguen pensando que necesitan. Lo que pasa es que es difícil encontrar ese jugador al precio que Cerro puede pagar. Escasean los 9. De esas características sí. Prato puede jugar con Paiva. Y yo decía, ¿dónde está Derli? Y Derli puede jugar de media punta. ¿En dónde? En Olimpia. Solo que tienen que modificar su 4-4-2. Yo quiero ver Olimpia mañana. ¿Cuál va a ser el dibujo? Pues yo no puedo creer que Hugo Quintana va a jugar abierto a la derecha. Y Cardoso está con Cardoso la con la selección. Marcos Gómez con la selección. El medio para mañana es Martínez Richard. Martínez Richard, sí. Y por derecha va Peta, Brizuela, que fue el que practicó. Pero ayer cambió otro, ayer fue Quintana. Fue por izquierda fue Quintana. Hugo Fernández. Ahí sí. Pero entonces no juega Hugo. Y arriba fue Matías Almeida. ¿No fue Paiva con Derli? Con Paiva. Y Derli en algún momento. Después lo sacó a Derli y lo metió a Matías. Sí, pero Derli por cuidarlo, va a jugar Derli. ¿Y cuántos 9 tiene Olimpia? Yo le dije ya. Paiva, Bruera. No. Prato. Yo pregunto al que dice Carlos Alberto Quise, el 9 genuino, gentilicio de... Debería ser Buera. Sí. El que tiene la mayor característica de es Bruera. ¿Y qué va a pasar con él? Y ahora va a tener que... para mí él va a ser el que va a tener que demostrar en esta temporada. Queda como tercer... No, el jugador 11,5. ¿Por qué 11,5? Y cuando estás dominando el partido y necesitas un referente en el área, le tiras a Buera. Para que porque pesa él tiene fortaleza. Pero ahora tiene competencia porque tiene Prato. Sí, pero no va a jugar, no te sirven los Buera de entrada en Olimpia. A no ser que mejore. Es un jugador que tiene que corregirle su técnica y sobre todo que entienda que su valor está en el área y no fuera del área. Porque él no tiene técnica. Claro. A él le rebota medio metro la pelota. En el pique no te gana, en el pique, en la corrida no te gana. No tiene. Ahora tiene una presencia en el área y vos lo que tenés que hacer es potenciar las cualidades de los jugadores de fútbol para que te rindan. Para mí el que más va a tener que demostrar, y la temporada pasada no demostró, es Bruera. ¿Por qué? Porque le traen a Prato. O sea, vos estabas esperando tu momento y dijiste, bueno, este 2024 va a ser mío, me voy a poner... ¿Para qué se fue Bruera Olimpia? Y por eso. Y ahora le traen a Prato. Pero hizo un buen torneo. Entonces nacional. Y metió muchos goles. Si no quiere quedar más relegado de lo que ya está, si no quiere quedar más relegado. ¿Para qué Bruera se fue a Olimpia? Dije yo. Hay partidos, que no me deje mentir, que está más cerca del... O mismo Carlos en la cancha, los compañeros. El rostro de Bruera cuando hay variantes y él sobra. Y él no entra, sí. Es la cara que te da ese jugador y que vos ves. Y él dice por dentro, para eso yo vine.
Y vos ves que en los Está cambios, bien. agotan los cambios y se va con Por cara eso- de pocos amigos, como se dice. ¿Y acaso el técnico no ve su rostro? Acá Sí, está el banco. claro que ve. Acá está el banco. Él sale acá, no es que se va acá, se va acá, a mamá hacia al costado del banco, su cara. Y entonces yo pregunto, con el debido respeto, mientras Bruela no es considerado, Chiqui va a morir su causa con Paiva. ¿Cómo vos, Bruela, no vas a interpretar lo que dice tu técnico? La pregunta es, ¿qué hace Bruela en Olimpia? Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. C Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Compra C Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código corre en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. C Lubricantes premia tu fidelidad. Todos los técnicos, todos, sin excepción, tienen como condición proteger al jugador de fútbol. Si Buera no entra en el tercero o en el quinto cambio hoy día, es porque el técnico ve que no le garantiza a uno un rendimiento, pero le quiere recuperar. Esa cara que vos ves de Buera, también lo ve el entrenador y siente en el alma. Todo, ¿vio? Sí. Tenés el ejemplo de Morales, por ejemplo, en la selección. Morales fue convocado en el primer combo. No solo no jugó ni un minuto, no lo puso a pesar del pedido de la gente. No, es que se encapricha. Le está protegiendo porque no le dio bien en el entrenamiento. ¿Ustedes no son caprichosos? No. Contame otra. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ético. Al Moncho Rodríguez lo mataban. Los técnicos de al centro. querido Moncho Rodríguez, cuyo historial es muy respetado. Le cuestionaban el 9. Él ponía a Lazzarini, el 9 y Carlos Báez. ¿Cómo? Y ahí lo sostuvo. Pero caprichoso no en el sentido peyorativo, sino la confianza que le da. ¿Por qué los técnicos se encaprichan? Nunca es tarde para aprender. Va a aprender No, penal te iba a decir. Yo estoy hablando serio, te estoy hablando. Yo también en serio. El técnico es lo más caprichoso que hay. Equivocado. Él dice- ¿Por qué, Equivocado. Arturo? Porque cree en su fisonomía, cree en lo que él propone en su idea. Entonces él te quiere transmitir a vos. ¿Por qué hay asesores? Y a veces te quiere Porque hacer hablan a Víctor Villalba, vos. que ¿Qué nadie otra vio. cosa? No metieron el verso, varios no metieron el verso y me estoy calentando. Y Para mí la peor no, enfermedad te voy a del poner un técnico es el ejemplo. capricho. Berizzo. Para mí la Espera. peor enfermedad del DT es el capricho. Berizzo veía un partido. Y muchos son así. Te quieren hacer creer Y encima de nosotros eso. veíamos otro todo el partido. estadio una cosa, Espera, él no ve. Berizzo venía a decir algo en conferencia y nosotros no vemos el partido que ve el técnico. Yo no ofendo. No ofende, es una gran verdad. Esta es verdad. Un segundo, no, muchas verdades tengo para decirte. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales, @AsismedPY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Wilmar. Brasil, en el vuelo le cambiaron la forma de marcar de Paraguay contra Brasil, en pleno vuelo. Y el primero que felicitó fue Cayetano Rey. Pero le digo, ¿cómo? Plantó un equipo acá, sistema. Fue a Brasil, los propios jugadores en campo le dijeron. Nada, eso es otra cosa. Y el técnico se cayó porque Eso el es resultado otra le cosa. favoreció. Mañana, cuando tenga, te voy a traer las declaraciones de Mourinho. Sí. Porque si vos decís o yo digo, no tiene mucha fuerza. No, a lo mejor no, pero estamos hablando de personalidades. Bueno, Mourinho. Mourinho cuenta una historia del Porto de Portugal. Cuando habla, él dice, tuve 3 capitanes en toda mi carrera. ¿Qué son los capitanes? Aquellos líderes. Estábamos jugando un partido contra Figueirense, puede ser, no sé cómo se llama, un equipo chico de Portugal. Y estaba perdiendo en el primer tiempo. Estaba furioso, dice Mourinho. Cuando iba, cita al jugador, cuando iba a entrar en el vestuario, me dice el capitán, espera, quédate afuera. Déjame, y se llaveó. Y él se encargó de decirle a todos sus compañeros que así no podían ganar, no sé todo, la arenga, la famosa arenga de que era una vergüenza todo. Cuando terminó su arenga abrió la puerta y le dijo, ahora plantea los tácticos. Y preguntó qué pasó, y ahí le contaron, dicen, él dijo todo lo sucio que yo tenía, no permitió que yo sea sucio con mis jugadores.
Ese es un verdadero. Cito el nombre, voy a ver si encuentro y traer, y porque vale la pena escuchar. Esa es una de la historia de Mourinho. Nosotros en la final de la Copa América, en Quito, cuando ganamos en el 79, íbamos a jugar en Quito. En la altura. 2-1, veo. El 2-1. Ese es el que estuvo. Sí, ganaron 2-1. Sí. A Solanini y Talavera los goles. Sí, a los primeros 20 minutos. El primer partido de la Copa. Nosotros ahí decidimos salir a presionar. Sí. En altura. Sí. Una locura de Hugo. Hugo Sí. fue el que propuso, no fui yo. Hugo Talavera. Y digo, vamos a plantear porque nosotros estamos acostumbrados a presionar. A altura. Y Hugo dice, si en 15 minutos no marcamos la diferencia, vamos a terminar perdiendo. Vamos a tratar de marcar la diferencia. Y ahí ganamos porque Uruguay había empatado. Y yo tenía la experiencia, no la experiencia de haber jugado de aquella eliminatoria que vos ya contaste del 77 cuando Brasil empata en Bogotá, Sí. Paraguay le gana con gol de Carlito Jara. Y el mismo Hugo Talavera te habrá contado a vos cuando Osvaldo dejó escapar unas lágrimas y vino acá el técnico y le dijo, no vas a cruzar la media cancha de León, el maestro de Cubilla. Gana Nacional de Uruguay, creo, 1-0. Sí, 82. ¿Ves? 80. ¿Con quién se va Osvaldo Domínguez a decirle, voy a encarar la Talavera, por qué no jugó, cómo tenía que jugar? No estaba yo, no me acuerdo. No ¿Sabe estaba. qué? No. Esta historia es... Wilmar SRL, electrodomésticos, flores, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL, Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Yo no estoy diciendo que Carlos mienta ni que Talavera... No, yo te digo bien. Además, hacemos los 2 goles, Talavera y Solalinde, le echan a Sola y vamos a cambiar, consultamos, porque era consensuado aquella selección, y íbamos a hacer cambio, y Osvaldo Aquino nos dice, en pleno partido, pues le habíamos sacado a Osvaldo, y nos dice Osvaldo, no, yo ya jugué al lateral derecho, y Osvaldo juega al lateral, y con 10 aguantamos, 2-1 terminó el partido. Eso es para la explicación de Brasil que dijiste, cuando tenés gente, de liderazgo dentro del grupo. Que contó José Mourinho en 2019. I had captains that they were not leaders. I had one in Portugal. Lo que vos contaste. Sí, ¿viste? Y el capricho, porque es espectacular, Arturo, brillante, por eso que soy el comandante. Bueno, listo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Pedaleando descubrís nuevos lugares y vivís experiencias inolvidables. Bancoop te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre 2 ruedas. Bancoop crece desde la raíz. Que hoy vamos a ir por orden. Por parte. Sí, ¿qué querés decirle, Víctor? Entramos en un tema que a veces uno se pregunta, los que generalmente estamos en conferencia y que vamos a consultar en representación de los medios, porque a veces uno escucha el trabajo de nuestro comentarista, de otros colegas, y casi que hay una opinión consensuada de por qué no hizo tal cosa este técnico, por ejemplo, por qué no metió un segundo delantero, por qué no entró fulano, y generalmente toda la población ve algo y el técnico sale con una historia diferente. Usted decía el otro día que mucho es a veces para la exportación, o sea, totalmente. En la interna seguramente el técnico reconoce que pudo haberse equivocado, pero ahí es donde queda eso de caprichoso, terco para nosotros, porque si todo el mundo ve una cosa, ¿por qué esa persona que en teoría es la especializada en el fútbol mucho más que cualquier otra persona termina fallando o no haciendo lo que... Y aparte tiene colaboradores. No, y porque tienen un montón de otras atributos o razones o fundamentos para no hacer lo que la gente piensa. La palabra caprichoso viene de parte del periodismo a partir de que el técnico sí se pierde, no que sí gana, no, claro. Sí se pierde de no haber hecho lo que pensaba el periodista. Ahí nomás, si juega Paiva y gana, nadie le va a decir. Si juega Paiva y Olimpia no gana, que caprichoso, porque juega con Paiva, porque juega con Paiva. Pero Paiva a lo mejor para el funcionamiento de lo que él pretende, le da algo en la recuperación de pelota que no le da. Ayer hablaba de Haaland, ¿verdad? Que en esto, a mí me sorprende, hay 2 cosas, después hay un tema de inciso. El tema de Haaland, hace 3 meses atrás vos le veías y la pelota le rebotaba, que es el mismo trabajo que hizo Guardiola con Sterling. Le rebotaba, no protegía una pelota. Hace un mes antes de la última lesión, los 2 partidos anteriores o 3 partidos anteriores a su lesión, comenzó a cuidar la pelota y hay una pelota que él roba en campo de
del City y todo, cosa que nunca hizo Haaland. Haaland es muy difícil aguantarlo los 20-25 metros. Entonces a un jugador con ese potencial debe tener 1,92 m, si no me equivoco. Si te arranca la carrera, no hay defensa que le pueda aguantar, porque es una mole que remata bien, que cabecea, es distinto, pero no tiene mucha, va a mejorar su técnica porque le trabajan. Hoy ya protege la pelota. Hace 3 meses agarra cualquier partido, 4 meses, agarra cualquier partido del City, pelota que él recibía a pelota perdida. No te devolvía una pared, no te devolvía. Ya mejoró. Todavía no está en el nivel que debería estar para consagrarse. Él no estuvo en la lista de los 3 mejores jugadores porque juega como juega Benzema o Lewandowski. Él estaba ahí por su capacidad de gol, no por la cantidad de goles. Nada más que esa es la razón. Entonces, el capricho es porque no hace lo que pensamos. Pero si queremos entender, tenemos que preguntar por qué no hizo eso. ¿Cuál es la razón? Y la conferencia de prensa utilizan para vender. No puedo decir jugamos todo mal a no ser que se está por ir. Sí, el respeto a Carlos Quise, que tiene una gran trayectoria, Dani, vos vas a comprender, como técnico, como jugador. Él no puede defender una tesitura, una posición que es real, que se llama capricho. Los técnicos son caprichosos. Yo entiendo a Carlos Quise con su idea y con la verborrágica expresión, si gana no hay reparo. Claro que no hay. Los triunfos no tienen sustitutos. Esa frase más vieja... Los triunfos no tienen sustitutos. A lo ideal sería jugar bien y ganar. Que es muy difícil jugar bien y ganar. Yo entiendo lo de Carlos. ¿Vos entendés todo? No, entiendo lo de Carlos. Es que te está acomodando. No, porque al contrario, en esta, por ejemplo, estoy contigo. ¿Cuál? Y en esta estoy contigo. En esta nomás. En esta estoy contigo. Bueno, listo. ¿Por qué? Decí Bienestar y Certeza Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. O llámenos al 729-6060. Fleming. Un día quiero las confesiones de Carlos Quise. Quiero que confiese cuando la embarró como técnico, creyendo lo bien que pudo haber aportado en su pensamiento. Y las cosas no le salieron. Pero vos creés en lo que creés. Esa es la ley de la vida. Pensando que iba a salir bien. Claro, la intención es que salga bien para ganar partido. Pero como crees tanto que salga bien, te podés encerrar en tu idea si querés sacar el capricho. Te encerrás, te repetís, y va a salir. ¿Y por qué Por ejemplo, Carpegiani. ¿Lo conociste, Carpegiani? Sí, fui su auxiliar. Bueno, cuando dijo lo que dijo, es para ponerse de pie, aquí, en cualquier parte del mundo. Cuando habló en la conferencia de prensa y él no lo ofendió al Tanque Torres. Comandante. Voy a terminar. ¿Qué verdad dijo Carpegiani? Dijo, voy a hacer mi esquema y voy a jugar de esta manera y me conocen. Pero si me veo en la obligación de ponerlo a Torres antes de Venezuela, lo voy a poner. Va contra sus propios principios. Y Félix Torres no se enojó con él. Y se lo dicho de paso. Pero qué enseñanza dio cuando dijo Carpegiani, no lo quiero usar, no forma parte de mi esquema. Lo pone y hace el gol. Ojalá todos hacen así. No, pero él fue muy abierto y hay otros técnicos que esconden. Él fue muy abierto, Paulo César, Carpegiani. Un día, Cerro no tenía jugadores. Carpegiani era más que el plantel de Cerro cuando dirigió. Carpegiani era más que la suma total del plantel de Cerro. ¿Sabe qué dijo? No dijo nosotros. Y no se ruborizó. Quisiera contar con 5 jugadores que no están jugando en la Olimpia hoy. ¿En Cerro? Para Cerro. Quiero contar con 5 jugadores que no están jugando en Olimpia para mi equipo. Y lo dijo sin ruborizarse. No lo ofendió a nadie. Pero eso puede ser una estrategia también. No, yo te digo lo que dijo. Porque pero yo puedo usar como estrategia. ¿Para qué? Si en la cancha no están jugando Olimpia 5 jugadores. Cuando vos, que sos el rival directo, clásico, Cerro, decís, quiero esos 5 jugadores que generan el rival. Momento, no era antes del partido ni fue después del partido. No importa, pero generás como ejemplo, pero él no lo ofendió al plantel. No, pero generás un lío en el rival. ¿Qué opinás de Carpegiani?
Carpegiani fue el entrenador, te voy a decir otra cosita. Carpegiani fue el entrenador que mejor vi trabajar en la parte ofensiva. Le decía yo como su auxiliar, si hacemos el 10% de lo que vos enseñás, ganamos por 3 goles. Después en el partido no le salía. Al plantel pues ya es cuestión de jugadores. Eso es uno. Y Hugo Talavera una vez le dijo algo que es clave y sintetiza. Le dijo, Pablo, no podés jugar de esa manera en la selección. ¿Y sabe qué le contestó? A veces uno no juega como quiere, sino como puede. ¿Quién le dijo? Pablo. Federico Santander, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Arturo? Te escucho muy bajo. Bueno, vamos a ver si grito más, Choco. Ay, no sé, ya no. Federico, contanos, Nacional de Uruguay. Ayer fue clásico, no jugaste, pero contanos lo tuyo, Nacional de Uruguay. Todas las primeras sensaciones en Uruguay, de los grandes en el fútbol charrúa. ¿Y por qué? ¿Por qué Uruguay en tu futuro y ahora instalado en Montevideo, Federico? Bueno, la verdad que me gustó el proyecto de Uruguay más que nada por lo que va a venir, porque tiene objetivos muy claros, que es la Copa Libertadores y también el Mundial de Clubes, ¿verdad? Así que ese proyecto me encantó. Después vi todo lo que es las instalaciones del club de primer mundo, realmente no le puedo envidiar a nadie porque la verdad que todo muy lindo. ¿No pensabas encontrar una cosa así? El lunes va a ser presentado oficialmente. ¿Qué viniste a hacer en el país? ¿Ajustar cosas? ¿Finiquitar si hay que finiquitar con Guaraní? ¿Cosas particulares, Federico? No te escuché bien, Arturo, perdón. Si estás en el país por unas cuestiones particulares o para finiquitar lo de Guaraní, si quedó algo pendiente. No, es por algunos documentos que tengo que hacer, tramitar, y luego mañana estaría viajando ya para incorporarme con el equipo. Federico, ¿y llegaste a hablar en estas horas con Recoba, con el técnico o con otros compañeros? ¿Comenzaste ya a tener ese diálogo en la interna del plantel? Sí, al llegar me hicieron hablar con el técnico, muy bien él, la verdad que estaba contento también. Sí, con algunos jugadores que he jugado en contra y la verdad que súper bien. Por ejemplo, ahí tenés como compañero a otro paraguayo, el caso de Antonio Galeano. ¿Te pudiste ya cruzar con él? Sí, hablamos ahí, estamos hablando. La verdad que él también está muy contento. La verdad que es un club grande, la verdad que esta oportunidad se presenta poco y la verdad que yo la tuve y no pude dejar de desaprovechar. ¿Cómo recibís esa expectativa que se generó en la gente por los comentarios que uno leía en redes sociales? Y lógicamente vos lo estás mencionando ahora, la magnitud de un club como Nacional. No, la verdad que no, yo no leo los comentarios, yo no juego, digamos, para la gente, sino para el club, para el club que me contrata. Juego para mí, para el equipo y para hacer grandes cosas en el club. Federico, y hablabas de las expectativas que genera Copa Libertadores, la posibilidad de clasificar al Mundial de Clubes. Se sabe que Nacional no fue campeón el año pasado y es casi como una obligación este año hacerlo ahí en el fútbol uruguayo. Seguramente te habrán comentado eso. Sí, por eso justamente es ese proyecto grande que tienen, el objetivo pendiente de hacer una buena Copa Libertadores y ir al Mundial de Clubes. Bueno, Federico, lo mejor para vos. Gracias por tu tiempo y bueno, seguiremos tu carrera ahora en Nacional de Uruguay. Gracias, Federico, muy amable. Dale, Arturo, muchas gracias. Gracias, Federico Santander. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país. Con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Figura del pasado. Carpegiani. Seguimos con Pablo. Nos enseñó muchas cosas, como es el técnico. Cuando dijo y encaró a la prensa en Fútbol a lo Grande, Radio Nacional del Paraguay, con Radio Libre en Duple. Teníamos la vecina cerca de Canal 9. Y Benicio Ramón Martínez Franco. ¿Sabe quién es Benicio Ramón Martínez Franco?
El profe. Benicio Ramón. Con su, no sabía que se llamaba Ramón. Benicio Ramón Martínez Franco dijo, a la selección lo que le falta, perdón si le imito. Dice que estaba escuchando con Alberto Vera y se pegó un discurso de típico Benicio. 40 minutos. Un poco más. Estaba con cariño. ¿Y cómo hizo para que le dé tanto tiempo? Y ya ve. Y vende pues. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Vito estaba todavía en el canal y no me llegaba al estudio. Y le dice a Alberto Vera, al querido Alberto Vera, quiero hablar con esto de la radio. Me llama Alberto Vera y me dice, muchos van a decir que hay historia y me putean porque voy mucho atrás, solamente enseñanza de vida. Arturo Carpegiani quiere visitarla. Técnico de la selección paraguaya para Francia, dirigió en Francia. Sí. Se va Carpegiani a nuestro estudio. Dani Flecha, el móvil, sí. Lleno cigarrillo. Mira Carpegiani, un estudio chico. Se nos conectaba con Volky, con Radio 1 estamos. Y entra Carpegiani. En la esquina de Canal 9, primer piso. Entra Carpegiani. Mira, pensó que era una radio. Tampoco era un estudio bien montado. Eran 4 sillas y raíces. ¿Y sabe lo que quiso decirnos? Que no me deje mentir los compañeros de la época. Quiero preguntarle a ustedes, porque están reclamando, creo que era un 9. Sí. Un nombre, porque dicen que yo no tengo gente ofensiva. Y hubo como un silencio. Y dijo bien, no que juegue, que esté el nivel de la selección paraguaya. Como diciendo, no quiero convocar por convocar, ni le quiero hacer caso a ustedes que están reclamando. Yo quiero en la mesa que me aconsejen. No hubo respuesta. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves 18, mañana viernes 19 de enero y el sábado 20 de enero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Para Carlos Quise. Y ahí cambiaron ustedes de opinión, porque decían que era caprichoso, no ponía un 9, y como le dijeron... Yo me hago cargo de lo que digo, con los años que tengo, ni en joda. Más, ¿quién era el 9 con Julio César Cáceres? Y Montenegro terminó jugando en el equipo campeón. 9. Y Derlis Montenegro era y Derlis 9. Cuando el dolor llega, Quita Alforte se activa su acción analgésica y antiinflamatoria, te brinda evolución cuando más lo necesitas. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Pero ¿quién pedía en ese momento? ¿Pero quién dijo que Derlis era 9? Incluso llegó Bruera con Julio César Cáceres y tampoco jugó, porque era el 9 de Julio César Cáceres que vieron mis ojos, y no el vecino que no vino a Cerro, es Derlis. Jugaba de espalda. Yo pensé que iba a ligar como loco. Inteligentemente salía, porque no jugaba en el área, salía en la media cancha, ahí recibía de espaldas. ¿Cuánto es la estatura de Derlis? Que te pone el cuerpo que decíamos. ¿Pero cuánto es la estatura de Derlis? 1.78. Y no pegaba donde yo digo. Yo siendo generoso. O visto otro partido. 1.75. No. Todo ya pasó en el fútbol. Uno de los mejores técnicos cotizados en la opinión del periodismo del mundo decía que Crespo, y podemos estar en desacuerdo con Batistuta. No podían jugar juntos, decía. Sí, ¿verdad? Sí. Uno de los mejores entrenadores. Sí. Ahora hay que preguntarse, ¿por qué decía eso? Para entender por qué él llegó a esa conclusión. ¿Te preguntaste alguna vez? No, vecino. Vendé. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Motor, afiliate online desde cualquier parte del país? Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py y llámanos al 218-4000. Aprovecha afiliate online. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas: perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de Cementos Vallemí. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembe. Todo con ejemplo. Sí. Cuando en el fútbol aparecen los dos puntas por el medio, que Bielsa decía que no podía jugar, mientras el Manchester de Ferguson con 2 por el medio ganaba todos los campeonatos. Eso es lo que origina defensivamente la presencia de 3 centrales.
porque hay conceptos básicos en el fútbol que no cambian y que vas a escuchar hasta hoy. Sí. Hay un último informe de un análisis de Xavi, superioridad numérica, tanto en defensa como en ataque, donde está la pelota. Ese es el concepto básico del fútbol. Entonces, cuando comienzan a jugar con 2-9, aparecen los tres centrales. Esa es la razón del por qué aparecen los tres centrales. Eso uno. Cuando jugás con dos puntas y Bielsa no juega con Batistuta y Crespo, porque lo ideal es que vos necesitas un picador, uno de ellos tiene que picar, tiene que ir al desmarque, al vacío, detrás del lateral, detrás del segundo punta. Bueno, esa es la tarea de Derli y el 9 referente, que Cerro lo hacía con Fernando Romero, lo hacía con Morales. Vamos, Morales hace goles con Boselli. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés, ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0182 23 23 23. No. Mirando atentamente y escuchando, no hay una verdad en el fútbol. Con 1 con 2, en la medida que los volantes lleguen, vas a convertir goles. O sea, no, yo por lo menos desde mi punto de vista, yo a Carlito lo escucho y es, para mí, todo lo que dice es verdad. Pero en algunos seguramente yo no puedo estar de acuerdo porque yo también desde mi lugar de entrenador ya he probado de todo. Y en el fútbol hay una labor fundamental del entrenador que es el convencimiento. Si yo juego con un solo punto y yo convenzo, para mí voy a sacar réditos. Para mí. Santander, ¿para qué vino Guaraní? Para hacer goles. ¿Y qué puesto? 9. O sea, centro delantero. De área. ¿Y se quedó, veo? No. Pero no puede tener un bajón. El jugador tiene bajón al por él, amigo. Hablo por lo que dice Carlos, estrategia, programa, quién te acompaña, quién pero tiene mucho de razón lo que dice Carlos con la estrategia. En algunos sí. Ahora todo es palabra santa para vos. Acabo de escucharlo atentamente. Entonces, ¿quién se equivoca? Para mí Santander anduvo muchas muy bien veces el entrenador se equivoca, y después no. Pero ¿cómo no si ustedes no se equivocan? Chito Ayala, ¿cómo te va, Chito? No. No te enojes, Arturo, tranquilo. 12-8 nomás. Tienes razón. ¿Qué tal, Chito? ¿Cómo te va? Todo bien, Arturo, todo bien, todo tranquilo. ¿Se hizo la presentación en Rubio? Sí, se hizo la presentación, se oficializó todo. La verdad que hoy se hizo la presentación y eso, ¿verdad? Pero nosotros hace mucho tiempo que venimos hablando sobre esto. Hace muchísimas reuniones tuvimos, charlamos, hablamos y bueno, hoy se oficializa y ya va a arrancar. ¿Qué es lo primero que hablan los tres? Porque son amigos, decía Puchi Ruiz Díaz. ¿Cómo es el tema del manejo de la defunción? Todo hablamos. Contanos, Chito, contanos. ¿Es un colegiado? Vos, Acuña, Paredes. Perdón. Todo hablamos. Sí. Mira, con relación a lo que, o cómo jugaremos, cómo haremos las cosas, no hay mucho sobre eso, Arturo. El fútbol está todo inventado. Carlos piensa lo mismo, todos piensan de la misma forma, todos pensamos en cómo es el fútbol moderno hoy y en cómo queremos jugar, siempre mirando también lo que nos caracteriza a nosotros, no dejar de lado, sino simplemente ir apuntando a mejorar muchas cosas, pero sin dejar de lado lo que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos tirar todo lo que tenemos, ¿verdad? Y creemos de que los tres podemos aportar mucho para poder lograr algo importante en el transcurso del año, ¿verdad? Que es nuestro objetivo, ¿verdad? A pesar de que tenemos un proyecto de 3 años, ¿verdad? Pero cuando más rápido podamos lograr cosas va a ser siempre más importante. Chito, primero felicitarle porque se unieron tres que le gusta y tienen la pasión por el fútbol y me parece que es una idea tremenda, fantástica. Y ojalá le vaya bien, y creo que le va a ir bien. Ahora, ustedes saben, en este fútbol, que van a recibir oferta de equipo de primera muy rápido. ¿Cuál es el compromiso de pertenencia con Rubio? Pues eso va a pasar. ¿Cuál es el pensamiento de los tres en ese aspecto? Pues eso va a suceder porque tener la Acuña, Chito, a Paredes,
Puede cambiar la historia de cualquier club. ¿Y cuál es la idea? Lo hablamos nosotros hablamos todo. Y todo lo que tengamos que hablar y todo lo que no tengamos que decir, nos iremos y hablaremos. Por eso te decía de que hoy, con relación al fútbol, no, en ese aspecto yo creo que no vamos a tener muchos inconvenientes, muchos problemas. Arrancamos los tres, acá gana uno y ganan todos, perdió uno y pierden todos, perdemos todos. Lo bueno que tenemos en todo esto es que somos casi como hermanos que nos conocemos hace mucho tiempo. Nos respetamos el uno a otro como tiene que ser y lo hablamos, todo lo charlamos. Sabemos de que por el camino va a haber situaciones donde vamos a tener que resolver, ya sea problemas fuera de la cancha o dentro de la cancha. Pero lo vamos a hablar y lo vamos a conversar y estoy seguro que siempre vamos a llegar a un buen puerto, ¿verdad? Cosa que no te garantiza absolutamente nada a nivel futbolístico o a nivel resultado, pero lo vamos a charlar y lo vamos a hablar para poder buscar lo mejor siempre lo mejor. Celso, a esta altura, en esas conversaciones que ya tuvieron, ¿tienen definido, por ejemplo, quiénes serán los dos que se sentarán en la banca, el tercero que irá en este caso a mirar el partido desde otra posición, o eso puede ir rotando? ¿Cuál es la idea? Te pregunto porque es una situación de innovación prácticamente aquí en Paraguay. Mira, lo hablamos todo, no hay nada que no se haya hablado porque venimos hablando hace mucho tiempo. Y si venimos hablando de hace mucho tiempo es porque todo hemos conversado y todo hemos hablado, todo hemos llegado a un acuerdo con relación a eso. Hoy, para nosotros, lo más importante va a ser el trabajo semanal, que podamos hacer un buen trabajo y que nos haga llegar bien a cada partido, con lo que nosotros creemos y con lo que nosotros pensamos, ¿sí? Lo otro, no le hace más ni menos a nadie quién está dirigiendo, quién no está dirigiendo, no, acá lo más importante va a ser el trabajo semanal. Si vamos a pensar solamente en quién va a estar ahí, quién no va a estar ahí, yo creo que arrancamos mal. No, acá hay que dar todas las ideas que podamos tener, todo lo que podamos hablar, todo lo que podamos laburar, todo lo que podamos transmitir semanalmente para que estos jugadores puedan llegar bien y podamos ganar. Creo que eso es lo más importante. El resto es manejable, sin ningún problema. Y bueno, para vos lo mejor, Chito, seguiremos charlando. Es novedad debes admitir un colegiado y con figuras tan destacadas en el balompié local e internacional como ustedes. Gracias, Chito, muy amable. Dale, Arturo, un abrazo para todos. Gracias, Chito Ayala. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico la salud de cada día. Raro, pero escuchaste lo que dije, no importa la cantidad, sino la idea. Así dijo Chito. Sí, y no importa quién se siente en la banca o quién... Yo la única pregunta te quiero hacer sobre con tu experiencia y tu capacidad. Y ahí está Carlos vos me quiero que me... Ellos van a recibir una oferta en el equipo de primera. ¿Qué va a pasar? Y eso arreglan entre ellos y si le va bien con Martín Ruiz Díaz. Esas cosas son inevitables. Pero va a suceder. Y se puede dar. Y le puede decir, lo mismo le puede dar. Mirá, si alguien... No está Carlos Humberto Paredes... Tener el número, veo. Yo tengo el número, quiero consultar lo que interesante es lo que dice. Lo que nosotros decimos es secundario, digo. Sí. Está bien, pero yo quiero tu opinión. Ellos se van a quedar. Se van. Pero aclaro que yo la pregunta se la hice a Ayala desde un perfil periodístico, no cuestionando, porque él parece que tomó como que estaba cuestionando. Carlos, para mí dependerá mucho de cómo están en la tabla. Porque una cosa es si tu proyecto está arriba y está cerca de ascender, difícilmente te muevas, pero si estás en la tabla para abajo, al primer equipo de primera que te va a tomar. No, pues se habla de proyecto. Y bueno, y Carlos Humberto tiene que convenir con Acuña y con Chito. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Se van los tres. No. ¿Cómo te va, Carlos? Convenir, digo, en el formato del fútbol. Buenas tardes, Arturo, buenas tardes a toda tu gente, a la mesa ahí y a las órdenes. Acá estamos llenos de técnicos, Carlos Humberto. Carlos Alberto Quise, la Sí, Arañadenis, llenos de técnicos están ahí. Francisco López, que estudió. Entonces la pregunta es muy concreta, muy directa, perdón. Y dice Chito Ayala, la idea que tenemos, no la cantidad de quien tiene en el cuerpo técnico. Colegir en muchas cosas, pensar igual, es inusual con la trayectoria de cada uno, con la jerarquía de cada uno. Ahora en función del técnico, Acuña, vos, Chito Ayala, queremos tu opinión, la presentación y la proyección, porque tienen vínculo por 3 años
Carlos Humberto Paredes. Siempre, aclaro, y vos sabés muy bien, sujeto a resultados. Antes que nada, la pregunta tuya me extraña porque vos que sos de tantos años ya con mucha experiencia en esto, sabés que la realidad de los entrenadores o del entrenador, si quieren pluralizarlo o singularizar el tema, todos somos interinos. Algunos interinan más tiempo nomás. Claro, es verdad, es totalmente Carlos Humberto. El que dijo Chito, quien le preguntó contrato de 3 años, dijo Martín Pucci, sí. Contrato de 3 años. Dice Carlos Quise, sí. ¿Qué pasa si andan tan bien en Rubio Ñu? Y un club de primera, sí, pretencioso, dice, bueno, vamos a hablar con este colegiado. ¿Me entendés? Conversa. Sí, todo es conversable en esta vida. ¿Y cómo van a ser entre los tres? Se sientan, ¿cómo vamos a hacer qué cosa, Arturo? Y dirigir el equipo de entre tres, alguien tiene que... Capaz que a otra gente le cueste mucho. A nosotros no, porque nos conocemos muy bien. Y las decisiones las vamos a tomar los tres juntos, la que creamos ajustar más al pensamiento de cada uno, porque en cierta manera cada uno tendrá su opinión, pero intentaremos unificar la opinión a lo que más nos convenga a los tres en pos de hacer bien por un solo objetivo, cuál es el equipo. Yo no le veo muy difícil eso. Carlos, te consulto en esa idea de unificar el criterio. ¿Vos considerás que los tres tienen un estilo futbolístico similar, idéntico? Sería muy aburrido si somos iguales los tres. Lo que estoy tratando de decir es que si lo mío puede ayudar a lo que tenga el Toro y más lo de Chito, o viceversa, o como quieran ponerlo, se hace eso. ¿Y en el manejo de los caracteres? ¿Cómo? En el manejo del carácter, digo, de los tres, de ustedes tres. No, y nosotros nos conocemos, tenemos una línea con la cual crecimos. Queremos implementar eso a los chicos. Que o sea, vamos a ver un equipo. ¿Cuál es la idea del cuerpo técnico? ¿Un equipo que juega a ras del piso, que trate de salir jugando desde atrás? ¿O, al decir lo que nosotros crecimos y consumimos, es un equipo sólido, duro? Yo creo que las fichas que podamos tener nos hacen jugar a lo que nosotros nos convenga jugar. O sea, ahí entramos en no lo que querés implantar, sino lo que tenés dentro de tu cuerpo técnico. No, hay veces que vos querés implantar lo que querés, pero no tenés con qué. Entonces hay que implantar lo que se puede. Hola Carlos, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Edgar Denis te saluda, papá. ¿Cómo te va? Un gusto, felicitarte por el nuevo Un gusto también contigo, puesto. hablar con todos en realidad. No, nada, primeramente aplaudir este tipo de acciones porque es inédito. Yo creo que le va a ir bien. Coincido contigo. Y bueno, a partir de, como dice Carlos, de los buenos resultados, seguramente habrá oferta porque es normal en el fútbol. Pues yo entiendo que ustedes van a respetar el proceso y yo, esto va por mí. Veo en un futuro no muy lejano este trío en una selección nacional, porque yo entiendo y creo que necesita tipo de jugadores como ustedes, o sea, entrenadores como ustedes, que volvamos nuevamente a nuestras raíces, ¿verdad? Y la verdad es un sueño anhelado desde el momento en que hace cuestión de ponerle 8 años atrás nosotros venimos pensando en una unión como esta. Sería muy hipócrita de mi parte decirte que no es uno de los objetivos que nosotros tenemos como profesionales hoy día al ser entrenadores, porque amamos a nuestra selección y creo que también, como muchos profesionales paraguayos, otros anhelan estar alguna vez al frente de una selección. No somos la excepción, no soy hipócrita, te lo voy a decir, sí, claro que en algún momento pasará por nuestra mente, pero primero tenemos que seguir capacitándonos, seguir trabajando por eso, esperar nuestra chance, como la de un profesional como Pedro Saravia, que está demostrando crecimiento extraordinario y que creo que tiene también potencial. Con eso no digo que el profe Daniel Garnero no esté a la altura, creo que yo fue la salida más
coherente que se puede tener y estamos apoyándolo desde el lugar que nos toque, pero nosotros también tenemos con qué poder estar por ahí. Cité Pedro Saravia, ¿cómo puedo volver a citarte? Nuestro buque insignia que podría ser el profe Chiqui, el mismo Pedro, José Cardoso, y después lo que nosotros estamos intentando, o sea, intento no ser hipócrita con esto, intento ser leal a lo que pienso, a lo que siento, y por qué no, en algún momento pensar en eso cuando las cosas sean distintas y se puedan fijar en algún profesional como nosotros. Carlos Humberto, tu posición clara, te conocemos, te imaginas que toda la atención, la gran atención en Rubio Ñu, porque los que van a estar al frente, vastamente conocidos, con larga y trayectoria y con jerarquía. Que sea con éxito, Carlos Humberto, tu posición clara, firme respecto a lo que viene. Muy amable, Carlos Humberto. Gracias a vos, Arturo, por la oportunidad y ojalá sea así, ojalá esto sea para bien del fútbol paraguayo, porque de cierta manera nosotros queremos devolverle al fútbol paraguayo, a la afición deportiva, todo lo que nos dieron durante estos años que estuvimos vistiendo en un principio nuestras camisetas de los equipos locales y luego por la selección. Muy amable, Carlos Humberto Paredes. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Congeladora Midea 220 litros, 18 cuotas, 169.000 guaraníes. Además participás de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Esta mañana estaba en el bloque con Víctor con Oca, dije que para mí va a ir a Meliano Juan Patiño. Está Diego Cerrati. Pásate de Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Intuición. Se le fue Hugo Benítez a Olimpia. ¿Quién? Hugo Benítez. El central de Ameliano fue Olimpia. Sí, pero yo creo que Diego tiene una relación y siempre fue muy respetuoso. Fuimos con Diego y él y somos referente a lo que decía el propio Héctor Melgarejo, ¿verdad, compañero? Que hay una alianza en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo allá a todo el equipo de trabajo, a la audiencia. Bueno, Diego, ¿qué pasa con Juan Patiño, rescindiendo con Central, Córdoba? Sí, en este momento está rescindiendo, está llegando a un acuerdo, el primer paso que hay que dar y después vemos qué opciones hay para él. ¿Cuál hay? ¿Qué tiene a la vista? No, y la verdad que no podíamos ver nada porque él tenía el vínculo con Central Córdoba. Ahora, una vez que se rescinda, vamos a ver, ¿verdad? Él tuvo un semestre complicado porque tuvo un problema en la espalda. Por suerte, él hizo una recuperación en una clínica acá en Asunción. Ahora está perfecto y con muchas ganas de continuar. Y bueno, vemos que dónde puede ser una vez que esté ya con la ficha en su poder. ¿Dificultosa la situación o no? ¿O es de protocolo optar, plantear y salir? No, se está llegando a un acuerdo, ya se llegó a un acuerdo, nada más firmar y bueno, y ahí ya no dependería más de otro club y ya dependería directamente de Juan donde quiere ir. ¿Cómo lo ves en Ameliano a Juan Patiño? Fue una opción, se habló de él, pero bueno, eso ya depende también de Juan. Ahí el presidente le manifestó que tiene las puertas abiertas, entiendo que el cuerpo técnico también le gustó la idea y bueno, depende también del cuerpo técnico de Ameliano, de Ameliano y de Juan. ¿Es lo único que tiene de Paraguay, Diego, o ya otros clubes te consultaron? Había algo de Uruguay, pero no hay nada así muy... sí, hubo sondeo de Uruguay y de Chile, pero más que sondeo, pues justamente estábamos con este tema primero todo, de la desvinculación, ¿verdad? Que era lo más importante. Pero ¿cuál sería su prioridad hoy? ¿El jugador te pidió volver a Paraguay o no tiene problema de ir otra vez al exterior, tener otra experiencia? No, entiendo que no tiene problema. Pero lo de Olimpia fue un comentario hecho así trascendido, Diego, no lo de Patiño.
Perdón. Lo de Olimpia que trascendió, que se rumoreó, fue nada más que eso, ¿no? Lo de Benítez, ¿quién Benítez? Y se trascendió porque Juan Patiño podía ir a la Olimpia, por eso nomás te pregunto. No, se habló en su momento con Olimpia también, pero no, te repito, estábamos con el tema de lo mismo, ¿verdad? Que estamos con esta vinculación. Se habló, o sea, preguntaron en su momento, y hoy crees que ahora que se desvinculó podrían llegar a consultar o ya no. Hablamos, ¿verdad? Que venimos hablando, yo hablo mucho con la gente de Olimpia y venimos, se sondeó y nada. Quedó ahí. Seguramente es una opción, pero ahora vamos a ver, porque esto ahora está rescindiendo en este momento, ¿verdad? Diego, hace rato nos hablaste de una intervención, exactamente ¿a qué intervención se nos sometió el jugador? No, yo no dije intervención, dije una recuperación. Perdón, ¿y recuperación de qué lesión? De una molestia en la espalda que ya está totalmente recuperado. Lo que tenía anteriormente. En el caso de Sebastián Ferreira, él vuelve a Houston. Sí, está en la pretemporada en Houston, ya está totalmente ya involucrado en lo que es Houston. Lo de Atlético Nacional, que cerraron ustedes igualmente para Santiago Rojas, él viajó esta mañana. Sí, viajó con Enzo Prono, muy contento, un gran club, una gran oportunidad para Chile, así que ojalá que Dios quiera que sea con éxito. Y para mencionar, Diego, ayer debutaron ya en el primer partido oficial de la temporada Mateo Gamarra y Romeo. Mateo titular, Romeo ingresó en el segundo tiempo en el estadual. Muy contento con ellos y bueno, ahora se tienen que adaptar, es un cambio importante que están dando y ojalá que se adapten lo más rápido posible. Y con Juan Carlos Osorio de ET, para recordar también eso, seguramente en esta semana ya van a ir conociendo la filosofía del nuevo técnico, en su momento tuvo un paso fugaz aquí por la selección. Sí, ahora seguramente ellos se van a ir conociendo y ojalá que se ayuden mutuamente. Diego, oferta por Richard Torales tuviste. Sí, tuvimos, pero decidimos esperar con el presidente el tema del preolímpico. Él tuvo una pequeña lesión en los meniscos que ya se operó y se está recuperando, así que bueno, ahora lo más importante es que se recupere y después que vuelva otra vez a meterse en el equipo y a volver a empezar otra vez con toda su recuperación. Vos lo representás a Fernández Cedrés también, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que el Boca Arias, que es socio mío en esa operación, y hicimos todo en conjunto. Ya. ¿Y él dónde va a jugar al final? Eso está manejando Gerardo Arias. Es muy jugado decir que yo creo, intuición, que Juan Patiño va a jugar en Ameliano, digo. Le da una gran mano a Ameliano y creo que a Ameliano le puede dar una gran mano, pues le da continuidad y creo que es un muy buen proyecto Ameliano. Bueno, vamos bien con la información. Chao, Diego, gracias. Chao, Arturo, buen fin de semana a todos, saludos. Gracias. Choco, esta mañana, ¿qué dije yo esta mañana? Ameliano, sí, para Patiño. No, acá que dirige soy yo, ¿qué dije yo? Radio Edo. No, ¿qué dije yo? Sí, Ameliano, dijo. Y vos me miraste, ¿verdad? No contás lo que sentiste. Sí, yo le miré diciendo... Y que yo voy a hacer un disparate. No, disparate no, pero dije, ¿será que Patiño va a venir a jugar a Ameliano? Eso fue lo primero que pensé. O no dije, y a otra cosa le dije. Admito. El futuro, para mí, lo que van a decidir son Serrati y decide el jugador. Por eso le dije, intuición, Juan Patiño podría jugar en Ameliano. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extension y olvídate el calor. Tokio, prendidos a tu vida. Es normal que esto le sorprenda si hace un año era capitán de Cerro. ¿De dónde? De Cerro. No, pero ya sabemos todo lo que pasó. Te queremos mucho, Chiqui, pero... ¿Te acordás? Te queremos mucho, Chiqui. ¿Qué? No, ya se fue Diego, pero me dicen que hay otro club de primera que también le está apoyando. Sí. Hay varios, 2 de mayo. Sí, también. También está cerca... Yo cuando relacioné, cuando dijo doctor... Ameliano, tiene relaciones con varios equipos. No es por nada, pero está
una especie de pulpo, está tomando Está varios bien, equipos está bien. trabajando por todo lo que tiene, pero me dicen que también Héctor Melgarejo nos dijo a nosotros, no es el único que Diego Serrate tiene. De asesora. Asesora, también hay otro, digo, el propio presidente Ameliano. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El domingo contra Argentina. ¿Cómo te va, Elvio Pablo Rosso? Hola Arturo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Contanos, Elvio, las sensaciones, los muchachos, el debut, la reflexión que te está dejando, lo que hicieron en la previa a lo que viene ahora con el coordinador general de la formativa APF, Elvio Pablo Rosso. Contanos. Estamos muy bien, ayer fue un día largo de viaje, tuvimos el tramo de Asunción a Lima de 4 horas de avión, 2 horas de espera en Lima, después otras 4 a Caracas y después de 3 horas y media de bus. Así que arrimamos a las 10 de la noche, el plantel muy bien, hoy ya hicimos una movilización a la mañana para dejarlo preparado para la tarde, así están mejor. El plantel está muy bien, con buen ánimo, somos muy optimistas. Ya habíamos hablado con usted que se acuerda que esto se armó en 2 meses y a veces conformar los equipos llevan su tiempo, pero realmente estamos muy bien y optimistas. El compromiso es muy serio, porque hay mucha expectativa. Vos sabés, Elvio, conocedor profundo del tema, a la expectativa y ante un rival que viene muy bien como Argentina, que es así. Yo no estoy diciendo que se tema por la palabra, pero sí respeto por el rival que viene. Y yo me acuerdo que usted me dijo a mí si yo no iba a perder prestigio con este tema que en 2 meses asumir esto, y yo no estoy confiado porque tenemos grandes jugadores, gran plantel. La Argentina siempre es un desafío importante. El partido de Uruguay el otro día fue un poco mentiroso el resultado, hubo buen funcionamiento, tuvimos 2 o 3 errores individuales que nos costó el partido, pero para hacer un nivel exigente como el que siempre nos da Uruguay fue muy positivo. Los muchachos están muy bien, así que respetamos a Argentina, pero de ninguna manera es imposible. Hoy no hay equipos imposibles a cual se les pueda ganar, y nosotros iremos con todo el poderío para tratar de ganar el partido. Elvio, preguntando sobre cuestiones físicas de los jugadores, la vez pasada, por ejemplo, salió cambiado en el primer tiempo Gilberto Flores, y Jarazaguer nos decía que Diego Gómez no jugó porque había tenido un golpe previamente y era para resguardarlo. ¿Ellos dos cómo están? ¿Estarían para el debut o en duda para el domingo? Escucho muy mal, pero pude deducir. Vos me preguntás por Gilberto Flores. Sí. Él había tenido un traumatismo cuando jugamos contra Panamá. Los traumatismos intercostales suelen doler muchísimo. Vos te reís, tosés y te produce un dolor muy, muy fuerte. Así que él estuvo algunos días sin entrenar por ese tema, y el partido fue tan exigente que sintió una especie de calambre en los 40 minutos del primer tiempo, y por precaución obviamente lo sacamos, pero está entrenando normal y está muy bien. Hoy en día el plantel está entero, sin problemas. Marquito Gómez está entrenando normal, que anduvo con un poquito de estado gripal, así que el plantel está completo. O sea, Jarazaguer dispone de todas las fichas como para utilizar en el debut. Y le consulto sobre el tema del escenario y todo lo demás. ¿Tendrán la oportunidad de hacer una especie de reconocimiento, ir a ver por lo menos las condiciones, o no está dentro de la planificación eso? Te escucho muy, muy mal. Si vos me preguntas por las instalaciones, estamos muy bien, el hotel muy bien, el campo de entrenamiento, yo mandé gente a verlos con anterioridad, vino Emilio García Arena y el secretario Juan Ferbestar, así que llegamos, teníamos todo en orden. Hoy vamos a ver el campo de entrenamiento en la tarde, que me dijeron que está bueno, así que, pero no es excusa porque de última, si el campo está bueno o malo, es para todos los que entrenamos igual. Así que, y si el campo de juego del estadio no está en las mejores condiciones, que desconozco, tampoco es para todos por igual. Así que no hay ningún tipo de excusa. Estamos solamente con el faltante de más tiempo, porque la perfección viene a través de la repetición, y no hemos tenido mucho tiempo de repetición. Todos sabemos que los equipos no se conforman
en 20, 25, 30 días. Nosotros tuvimos 2 meses, pero primero hubo que conformar el cuerpo técnico, hablar con los equipos, así que sin excusa estamos para dar lo mejor. Muchísimas gracias y que sea con éxito, Elvio. Siempre soy muy atento. Saludos a todos los muchachos. Gracias, Elvio. Sí, Arturo, y cualquier necesidad que tenga, yo como coordinador general ya le di instrucciones a nuestro jefe de prensa que lo que la prensa requiera ordenadamente le vamos a informar, porque usted tiene la necesidad de informar y la gente de Paraguay también. Así que estamos abiertos a lo que ustedes necesiten, Arturo. Gracias por todo, muy amable como siempre. Gracias. Elvio Paolo Ros. La promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Como Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más pague, rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Bueno. Vamos a ir le expliqué a Carlos Alberto Quiche. Vos también tenés que entrar. ¿Sí? ¿Y Germán Cafa cómo hacemos? Ya le pregunté yo. Él puede esperar el llamado, pero yo ya tengo por ahí. Si Llamale a Germán Cafa. Vamos entonces así. El pretendiente es Aracecho, el sexto de los 12. El que podría ser una sorpresa. Así es, Francisco. ¿Qué podía? Es. ¿Aracecho para qué? Y está en la expectativa, todavía no ve el candidato. Hay 5 candidatos y uno en la expectativa. Enseguida vamos con el pretendiente. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. ¿Qué están pidiendo que hagamos ya, Víctor? Sí, me preguntaron ya varios oyentes si hoy vamos a hacer o cuándo lo que vamos a hacer. No, hoy hacemos. ¿Me vas a exigir a mentir? No, el pretendiente. Comenzamos con Francisco López. Choco, el pretendiente, puesto número 6. Puesto número 6. El pretendiente. Ameliano. Niño Jorge. Puesto número 6. El pretendiente. Tacuarel. Víctor Villalba. Puesto número 6. Nacional. El pretendiente. Nacional. Araña Denis. Nacional. Verana. Puesto número 6. Nacional. Nacional. Carlos Alberto Quise. Puesto número 6. El pretendiente. Guaraní. Tirasole le tiró en la media tabla, será. Puesto número, vamos 5. Puesto número 5. No está en Cafa, no lo encuentro. Yo tengo el... Decí. A mí me pasó Germán, el sexto para Germán Nacional. Para Germán Cafa, Nacional Choco. Ahora vamos puesto el número... Fernando, ¿te puedo preguntar algo? ¿Y qué es el premio? 500.000 guaraníes. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, voy a apostar en serio entonces. Bueno, tenemos Cafa que dijo... Nacional sexto. Ahora vamos con... Quinto. ¿Y el tuyo? No, vamos. Puesto número 5. Este es todo un clásico porque después nos dedican y demás cosas. El puesto número 5, niños. Guaraní. Francisco López. Puesto número 5. Guaraní. Carlos Alberto Quise. Puesto Sol de número América. 5. Sol ya dijo. Después no me ha editado. Sol de América. Sol de América. Araña. Puesto número 5. Guaraní. Germán Cafa. ¿Qué dijo? Puesto número 5. Guaraní.
Enseguida vamos con el 4. Copetrol bajó el precio de sus combustibles. Supra 95 6.150, Suprema 97 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite DS10 9.340 guaraníes. Todos los días acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consulta en @copetrol_PY. Copetrol, vamos. Vos falta, Víctor, perdón, discúlpame. Puesto número 5. Luqueño. Y ahora entramos con el 4. Puesto número 4. Germán Cafa, para vos. Germán Luqueño. Ahí está. Cuarto para vos en el campeonato, Germán. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están? ¿Cómo van los compañeros? Para vos el cuarto del campeonato, Germán. Escuches. No escucha. Vamos a ir con acá. Gracias, Germán. Después hablamos con él. Que pide disculpas. Aquí tenemos anotado lo de Germán. Cuarto de Germán Luqueño. Luqueño. ¿Vos, Araña? Puesto número 4. Luqueño. Carlos Alberto Quise. Trinidense. Puesto número 4. Trinidense. Cuarto trinidense para Carlos Quise. Francisco López. Puesto número 4. Trinidense. Para Víctor, ¿ya estamos? No, todavía. Puesto número 4. Guaraní. Niño Jorge. Puesto número 4. Luqueño. Y ahora falta 3, 2 y 1. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas, Gecko, Santec, Positron, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Ahora vamos puesto número 3, ¿verdad? En instante puesto número 3. Comenzamos el 2024 con la expansión del Pozo Grandioso. El cartón número 604.386 se ganó una camioneta 0 kilómetros más una lancha motor 115 HP. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Puesto número 3. Germán Cafa, ¿quién le dio? Germán tercero Olimpia. Olimpia tercero. Araña Denis. Puesto número 3. Libertad. Francisco López. Puesto número 3. Olimpia. Niño Jorge. Puesto número 3. Olimpia. Víctor Villalba. Puesto número 3. Olimpia. Carlos Alberto Quise. Puesto número 3. Libertad. Y ahora vamos por el 2. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. 12.55. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Así que a Libertad, ¿quién le dio tercero? Yo. ¿Y Carlos Quise también? Sí. A la puta. Y no era que para Chique es rival a vencer. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Atención. Vamos, Choco, cuando quieras. Puesto número 2. Carlos Alberto Quise. Cerro Porteño. Araña Denis. Puesto número 2. Olimpia. Germán Cafa. Puesto número 2. Cerro Porteño. Víctor Villalba. Puesto número 2. Cerro Porteño. Niño Jorge. Puesto número 2. Cerro. Francisco López. Puesto número 2. Libertad. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150, aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consultar WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera el Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera el Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Papasa. Choco Franco. Perdón, Choco Franco, Choco Vera. Mi querido Choco Franco, saludo para el Choco. Saludos para mi querido Choco. Dale, Choco. Puesto número 1. Campeón. Víctor Villalba. Libertad.
Puesto número 1. Niño Jorge. Libertad. Germán Cafa. Libertad. Puesto número 1. Francisco López. Cerro Porteño. Carlos Alberto Quise. Puesto número 1. Olimpia. Olimpia. ¿Y vos, Araña? Puesto número 1. Cerro Porteño. Bueno, entonces vos ahí está bien, Chaco, te damos tiempo, porque entraron por encima, no, ¿se entendió? Quiere decir que en esta mesa, para el campeón de la apertura, Francisco, para vos es Cerro Porteño. ¿Para un niño? Libertad. ¿Para Víctor? Libertad. ¿Para Araña? Cerro Porteño. ¿Y vos qué dijiste? Cerro Porteño. Ahí ya hay dos. Dos de Cerro. ¿Y Germán Cafa? Libertad. Hay Tres para Libertad, Carlos es Olimpia. dos Cerro y El uno que Olimpia. gana es fútbol a lo grande. Quiere decir, Alguien va a acertar. quiere decir que Libertad es el favoritismo, dijo otra vez. 3, 2, 1 fue. 3 Libertad, 2 Cerro, 1 Olimpia. Entonces Libertad es el gran candidato por la mesa con 3 votaciones. Sí. Segundo, Cerro. ¿cuánto tiene? Y Cerro 2. Quiere decir que Olimpia es la tercera alternativa. Sí. ¿Sí? Sí. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @frutos de los Andes PY. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeños. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa control, filma y feel. Vamos ahora, ¿por qué para el niño Jorge Libertad va a ser campeón del torneo de apertura? Fuera de todo el puntaje, ya sabemos, ¿por qué tiene de contenido? Antes después subimos en el Twitter los campeones, porque están preguntando algunos si podemos Si subir vos- para que quede allí. Está bien. Para mí Libertad mantiene la base. Creo que se reforzó bien. Eso sí, no le va a ser tan fácil como el año anterior. Se va a definir en la última fecha. Lo de Barbosa es un punto para abajo, pero igual le alcanza para ser campeón. Víctor, vos dijiste Libertad. Libertad, sí. Mi única duda es el reemplazo de Barbosa. Ahí es donde tengo esa... Pero ese signo de Libertad para vos interrogación. campeón. Sí, coincido con Jorge, para mí menos diferencia. No creo que salga campeón 3-4 fechas antes como fue este año. Va a ser más parejo. Y Cafa dijo Libertad. Cafa dijo Libertad. En instante vamos al vicecampeón que es, por mayoría, Cerro, veo. ¿Vos a quién le diste? Cerro. ¿Y vos? Cerro campeón. Cerro, en instantes. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. 13-1. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. ¿Por qué vos, Edgar, venís y decís que Cerro pelea campeonato y va a ser vice? Se reforzó bien, tiene buena delantera, tiene 3 delanteros, no centro delantero, con goles. Y entiendo yo que al cambiar su figura táctica, mayor posibilidad de hacer goles. Porque el año pasado hablamos con Pancho, terminó jugando con 4-3-3. Ahora cambió su dibujo y 4 delanteros. Y te argumento lo de Libertad, ¿por qué para mí no? Porque arranca de cero. Una cosa es arrancar sobre la marcha, acomodás. Ahora es cero. Hay que ver al entrenador, es bueno. Con viento en contra cómo se desenvuelve, no es fácil manejar un grupo de jugadores experimentados, hay que ver cuando te empiezan a alargar la cara, rezongar, cómo gestionas esa parte, respetando obviamente lo que es. Y de estos 3 candidatos, Chiqui Arce es el que saca mayor ventaja por su experiencia, ¿qué? Por eso le pongo la segunda ubicación. Francisco. Coincido en parte con lo de Denis, con lo de Edgar. Yo lo veo a Cerro Porteño. Cerro terminó bien el año pasado, o sea, fue de menos a más, no le alcanzó, pero creo que con lo que tiene ahora y con lo que trajo, me parece que no son solamente refuerzos o incorporaciones, sino que son para la estructura,
para lo que quiere futbolísticamente Bernay, creo que le va a ir muy bien. Y eso que todavía me parece que el mercado de pases está abierto, puede seguir trayendo. Y a diferencia de Libertad, Libertad va a sentir mucho la ausencia de Barbosa. Del funcionamiento coincido con lo de arranca de cero, también hay que ver, es un campeonato de desafío para Ariel Galeano, para ver cómo desde cero lleva al grupo, porque él arrancó sobre rieles, ya algo que estaba funcionando. Ahora es la posibilidad de él de confirmar ese buen proyecto que tiene que es él como técnico, me parece. El instante de la opinión de Carlos Alberto Quise. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Carlos Alberto Quise, ¿por qué te deja esta sensación única que puede llegar al campeonato? Porque Chiqui no tiene excusa. Tiene la obligación de hacer que funcione su equipo. Le trajeron todo lo que pidió, para mi gusto le falta 2 o 3 jugadores, le trajeron laterales ofensivos, trajo el central que él quería, trajo un punta, por ahí le falta más gambeta, más gente hábil por lo costado, y ya depende de su capacidad. Ese es un gran desafío, una gran oportunidad para seguir en punta, y no hay excusa para él para no encontrar. Tiene un 9, va a tener desborde, me imagino. Si tiene desborde, tiene 2 9 con presencia de área. Buera va a ser importante si lo saben usar en ese aspecto, pero no tiene excusa, y al no tener excusa va a hacer jugar a su equipo con la intensidad que se requiere para ganar el campeonato. Esa es el enfoque que podemos darle de este Olimpia, que los 2 que trajeron para hacer sus laterales técnicamente son superiores a los 2 que tenía, por ejemplo. Y de candidato Libertad le dio Carlos III, ¿verdad? Sí, porque Cerro, que le falta el 9 de área, tiene buenos jugadores, y el otro día decíamos acá, todo con una mochila de tener algunos partidos internacionales, y es hora que ganen el partido que tienen que ganar. Va a sentar posición en la otra bancada, Víctor y Jorge, y mientras Carlos Quise le da tercero, ¿y vos qué le diste? Tercero también. Y acá Helio. Yo segundo, Olimpia tercero. Y ocurre que Víctor Villalba y Jorge le miran a ustedes, y Germán Cafa que se va a sumar después. ¿Cómo piensan distinto ustedes? Sí. A lo que dijo Carlos Quise. ¿Y cómo el tema? No, yo lo veo firme a Libertad de vuelta, salvo lo de Barbosa, insisto con eso. Instagram, en vivo, para que nos está escuchando, ¿podemos transmitir? Sí, claro. Instagram Baishu. Así que para Carlos Quise no les da luego a Libertad, pues. Tercero para Libertad es un fracaso. Yo le puse quinto el año pasado, ¿te acuerdas? ¿Por qué va a ser fracaso? Para mí, para que Libertad, tercero fracaso. Libertad a lo mejor quiere ganar la zona. No vaya a fracaso en el campeonato. Una gran campaña en Copa Libertadores, va a priorizar la Copa. Pero le alcanza con este plantel para pelear Libertad. Y para avanzar después reforzará seguramente. Decirle pues. No, yo particularmente veo armado a Libertad, coincido el tema del técnico, empezar desde cero con Ariel Galeano es otra experiencia. Pero por los jugadores que tiene, salvo ese punto que dejaba de Barbosa, donde está mi duda ahí de cómo será el reemplazo, creo que tiene todas las armas para repetir la campaña. Eso sí, un torneo más parejo, no creo que saque tanta diferencia con Olimpia y Cerro. Y para mí, lo que trajo Olimpia y Cerro, no sé si le alcanza de vuelta para pelearle a Libertad, simplemente de ese lado. No, la otra cara Y Carlos Quise le da Olimpia. La última fecha, para mí va a ser en la última fecha. Pero va a ser campeón. Pero para mí se mantiene lo de Libertad. Pero otro día hace el análisis individual los jugadores de Cerro en jerarquía comparado con los jugadores de Libertad. ¿Y después? Y los jugadores de Olimpia también ibas a ver quién gana en rendimiento individual en jerarquía. ¿Qué es lo que le pasa a Carlos Quise? Pero no funcionaron algunos del año pero pasado. Por eso, no es bueno, pero comparativa. Entonces acá tenemos Chiqui Arce, para usted el mejor entrenador paraguayo, para la gran mayoría. Bueno, hoy tiene 2 laterales con proyección ofensiva, de buena técnica, trajo un central que le gusta, el otro levantó su rendimiento, Barreto, le falta un volante, segundo volante, no tengo ninguna duda, un punta hábil,
Eso le falta, le trajo a jugadores hechos como, ¿cómo se llama el argentino? Prato, que le va a dar lo suyo y no hay excusa. Olimpia trajo 8 jugadores, muchachos. No son los grandes refuerzos, pero para un fútbol de esto, y si repasamos individualmente, tiene. Y Cerro también. Por eso pongo Olimpia y Cerro en la pelea del campeonato. Después está en asumir cada uno de las responsabilidades que representa jugar en esos clubes. Y Libertad, que no va a cambiar de táctica, hay que ver dónde lo ubica Franco. Esperadlo. Si le esperáis y le sacáis espacio, ya está. Parece, no tiene plan B. Parece muy fácil y ya está decir, Carlos, me parece muy fácil el plan. Pero ya todos sabían cómo jugaba Libertad el año pasado y ninguno pudo. ¿Y por qué no? Yo te digo una cosa, Olimpia ganó 4 campeonatos, jugando de una forma y todos los equipos le esperaban, nadie le salió a apretarle. Tetracampeón salió, jugaba del mismo estilo. Y nadie se dio cuenta. Cerro en el mejor momento, en la transición rápida, era un equipo que te esperaba y salía con toda velocidad, que desbordaba el mejor Cerro de Chiqui, estoy hablando. Hasta que comenzaron a esperarle y ya no tener los espacios. Es decir, vos tenés que agotar las virtudes. Acá todos creen que pueden jugar de igual a igual y no se puede jugar de igual a igual. Entonces, si vos le querés sacar punto a Libertad, espéralo. No salga a jugarle de igual a igual, porque te va a ganar. Entonces vos tenés que estudiar. Acá se juega todo lo... Vos te vas a ver, a mí me alcanza ya a ver... Espero que Arturo tenga en cuenta esto. Una primera fecha a mí me alcanza para 5 fechas, no necesito ver porque es lo mismo. No hay variante de estrategia de un partido a otro. ¿Acá? Acá. La gran mayoría juega 4-4-2 o 4-5-1, no hay variante. Algunos insinuaban en algún momento 4-1-4-1, pero que no interpretan ni de lo que es. Entonces, acá en la revolución táctica estamos muy lejos. Pocos equipos hoy día en el mundo juegan 4-4-2. Acá el 4-2-3-1, que se usa mucho, estamos volviendo a un 4-4-1-1 cuando no tenemos la pelota. Y ahí va, yo pensando, Carlos. Y sí, espero yo que este campeonato varíe. Acá todos juegan de la misma manera. Acá el esquema que más se usa en el fútbol paraguayo, que en algún momento fue así en otros países, México por ejemplo, pero hoy cambió. ¿Qué equipo te juegan con 3 centrales? No hay. No hay casi. Algún que otro partido. Vos lo das a Olimpia como principal candidato y Olimpia juega 4-4-2. Sí. No se hace predecible, Claro. ¿Cómo termina? Bueno, y aparte con el agregado de que hay un sello de Chiqui Arce. Todos sabemos cómo juegan los equipos de Chiqui. O sea, ¿sí? El que va a jugar contra el equipo de Chiqui sabe que probablemente en posesión no va a tener. ¿Los gestos de Chiqui de preocupación fueron por los sistemas o por los hombres? Y por las dos cosas. Hubo reacciones en que uno, cuando va a la cancha, se da cuenta. Hay cosas que uno ve, y ya dije más de una vez los gestos de Chiqui. Se da la vuelta como diciendo, él no me entiende. Como que me llegaba el mensaje. Él llegó a confesar eso en conferencia, no era lo que practicaba. Claro, lo que yo digo, Víctor, lo que describe la imagen. Sí. Después están tus palabras, que pueden ser para exportación, en el buen sentido, en tratar de ser bien expresivo cuando querés decir las cosas, porque pueden lastimar, el hincha puede tomar de una manera. Los gestos genuinos no son los que se originan en campo. Porque después cuando te vas a conferencia vos mismo podés decir, mira, voy a decir esto, pero los gestos de Chiqui fueron preocupantes, ¿o no es cierto? Sí, muy incómodo en varios partidos que se notaba que no salía lo que él y se daba quería. La vuelta y trataba y no sabía más cómo hacer, ¿o no? Sí, muchas veces, varios partidos de hecho, tiró botellitas, hacía gestos que habitualmente no vemos. ¿No hace? No, totalmente. Todos los sistemas son válidos, aclaremos eso. Lo que pasa es que si no le das intensidad, no te sirve. Hoy tenés el ejemplo de Barcelona. Barcelona ya dice, si no gano esto me voy a fin de año, ya anuncia su retiro. Pero su problema está en la intensidad, aburre a veces, te aburrís, te da sueño verle a ese equipo que toca y toca y toca. El fútbol es intensidad. El equipo que tiene intensidad tanto cuando no tiene la pelota y cuando tenga la pelota, es el que marca la diferencia. Pero la intensidad a partir de lo físico es, Carlos. Si no estamos bien físicamente, o sea... Todo está... Cuando yo escucho que la gente habla de la preparación física, yo primero le doy un abrazo y no hablo más. Porque no podés medir. Nosotros, lo que hacemos periodismo, no podemos medir nunca un equipo físicamente. ¿Por qué, Carlos? Porque no sabemos cómo trabaja, cuáles son tus valores o cómo medís si este equipo está bien entrenado cuando en el fútbol entra y pesa
la parte anímica, la parte psicológica, un montón de situaciones, qué trabajo hizo una semana el entrenador con proyección para dentro de 22 días, porque vos a veces hay una semana que hace más intensa, porque sabes que dentro de 3 días te comienzan a aparecer partidos más seguidos, entonces cargas el trabajo, hay otra semana que debilitas para llegar mejor, entonces es muy difícil juzgar, porque el resultado también afecta, el resultado que se está desarrollando, el despliegue de un jugador. Yo siempre pongo esto en ejemplo. Voy a hacer un partido entre compañeros, es decir, entre el plantel principal, titulares y suplentes. Mientras el equipo titular no hace el gol, los suplentes te pone todas las oposiciones posibles. Es verdad. Hiciste un gol y se terminó la práctica. Hoy entregamos y que ya no pica, o si se va ya no vuelve. Pasa lo mismo cuando jugás en equipo grande y jugás contra un equipo chico. Mientras vos no le hagas el gol, está 0-0, ellos te ganan, se tiran de 2 metros, se fueron al ataque, volvieron rápido. Le hiciste un gol y como ellos saben que es muy difícil que te empaten, ya no vuelven, ya hay más espacio, ¿entendés? Se fue al ataque, se puede ir al ataque, pero tienen que volver, pero ya no vuelven, y entonces ahí el 1-0 se transforma en 2 o el 3-0, es decir, esos goles cuando vos ves en equipo de otro lado, vos ves que a partir de los 25 del segundo tiempo se marca la diferencia, así nomás es, mientras el resultado te alimenta, vos seguís gastando tu energía, después de ese desgaste de energía, ahí vos te das cuenta y vos decís, ¿cómo voy a juzgar físicamente? Entonces, si jugás otro partido en la semana ahí sentís, por eso que a los equipos chicos, si vos te conviene, cuando hay partidos entre semana, que juegue contra un equipo grande. Pues llegaste, digo. Vos sos ameliano, vas a jugar con Trinidense, vamos a poner 2 equipos parejos. Si Trinidense juega el domingo con Libertad, o no sé cómo cayó el calendario, o Cerro Olimpia, el domingo cuando te toca a vos tenés ventaja, porque no se recupera. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, la original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. ¿Puedes llamarla Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano? ¿Cómo dijiste que tiene un jugador? Un arquero viene, Nicolás Rossi. Y ya está, vio acá. Y está para cerrar, viene Defensor Sporting. Ayer justo le consultaba yo a Sarabia porque a mí me resulta llamativo. No es común, 3 arqueros contrata Ameliano en el mismo mercado de pases. Y explicaba Pedro que pasa por un tema de características. Rossi es más alto, decía, y definía otros puntos con respecto a Cristóforo y el argentino Rago. ¿Y de dónde viene Rossi? Defensor Sporting. ¿Pero jugaba? Vamos a buscar. Alternativa. Alternativa. Vamos a hablar con Héctor Melgarejo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1315. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Si mañana llega Patiño, que está para llegar mañana que día viernes. Mañana viernes, sí. Quiere decir que no tendrá que presentar el lunes a Patiño. ¿Verdad? ¿Qué va a decir Víctor? Y sí. No creo que llegue jueves. No, para mañana no. No. Para Si Ameliano contrata, de hecho la presentación va a tener que hacerla el lunes. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Arturo, ¿cómo te va? Saludos a todos ahí. Estuve muy jugado esta mañana cuando le dije a Oca, Víctor Villalba, que Patiño puede jugar en Ameliano. Es un interés nuestro, pero ya no depende de nosotros, depende del jugador, Arturo. Él ya sabe nuestro interés. Ningún problema no tiene Juan Patiño. Con mil gusto, entonces. Yo no creo que tenga. Es una buena oportunidad volver al fútbol paraguayo. Yo no sé si es muy jugado lo que digo, pero me hago cargo. Yo no creo que tenga problema para jugar en Ameliano. Y no soy su representante, está claro. Yo sé que el profesor Pedro habló con él. Hablamos con Diego también del interés que tenemos nosotros. De que Diego conversó con el jugador. Bueno, ya depende de él, ¿verdad? Sí, ¿y él está dispuesto? ¿Hablaste con él? No, tengo informes. Ajá. Entonces ya. Cuando él quiera nomás. Yo no hablé con él, yo consulto, tengo una producción externa muy buena, tengo un arquitecto que me informa, y por supuesto que va a venir a la medida del presupuesto que le dirás vos, esto podemos, siempre el jugador resuelve, ¿no? Sí, claro.
Sí, él sabe. Creo que Diego ya le hizo llegar también la oferta ahí. Como te digo, es el jugador que pidió el profesor Pedro. Y bueno, ojalá se pueda dar en el menor tiempo posible. ¿Cuándo va a ser presentado? ¿El lunes? Si está acá viernes o sábado. Y depende ya de él, Arturo, si él está de acuerdo. Mañana Talla va a ir a ver como un observador a ver su futuro equipo si está acá. Seguro. Bueno, entonces la información que tenemos es correcta. El arquero que viene, el uruguayo. Rossi, Nicolás Rossi, ¿él llega libre o a préstamo de Defensor Sporting? Libre con opción de compra del pase. Ah, perfecto. ¿Y cuánto tiempo firmó? ¿Un año? Un año. Que es un arquero joven, ya tiene partido en Copa Libertadores, ya salió campeón 2 veces. O sea, tenemos mucho. Creemos que puede ser un arquero interesante para nosotros, ¿verdad? Es característica diferente a los que tenemos actualmente. Un arquero ya con 1,88 m, 1,90 m de estatura. Bien, es también un pedido de Pedro, ¿verdad? Tener esa variante, ¿verdad? Presidente, ahí se lesionó mal Junior Balbuena, ¿verdad? En el arco. Él tiene varios meses de recuperación. Sí, Junior Balbuena tuvo una lesión de ligamento cruzado y también rotura menisco. Ah, y fue operado. Fue intervenido quirúrgicamente y bueno, ya está en etapa de recuperación, pero una recuperación de 7 a 8 meses. ¿Ya están completos después de esto del arquero y lo de Patiño o van a buscar algo más? No creo. Uno sabe que estando Diego detrás de Ameliano siempre puede haber novedades tanto como de entrada como de salida. Muy bien, Héctor, muchísimas gracias, valoramos mucho la información de primera mano. Gracias, Héctor. No, por favor, cuando gusten, Arturo. Gracias, Héctor Melgarejo. Viene Patiño. Acompaña lo que dijiste. No es intuición. No jugó el semestre pasado. Qué mejor que venía Meliano para recuperar tu nivel. Entonces, ¿qué le dice tu representante? Date a Meliano que juega la pelota, vos te gusta jugar a la pelota, sale desde abajo, recuperate y en 6 meses te vendo. Está bien, pero viene, no tiene problema, Patiño. Viví el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.473 litros con estructura metálica, cuotas 95.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Permitime leer esto porque me afecta indirectamente. Ya es definitivo, el Sevilla ha ganado el contencioso que mantenía con Joris Nagnon, un jugador francés, una vez que el TAS ha dado la razón al conjunto andaluz en la demanda que había interpuesto el futbolista por despido improcedente en el 2021. La FIFA en septiembre del 22 ya dio la razón al club y el francés decidió recurrir al tribunal al TAS, de arbitraje deportivo del TAS. En última instancia, la Cámara de Disputa de la FIFA ha rechazado la demanda que interpuso el jugador del Sevilla, Gañón, contra el club por despido improcedente. El futbolista reclamaba 4.600.000 euros, 5 millones de dólares aproximadamente, como indemnización por su despido debido a su falta de forma física. Según esta sentencia, el Sevilla no deberá pagar indemnización alguna al jugador, comunica el club entonces. Por gordo le despidieron y no ganó el francés. Un precedente tremendo. ¿Sabe quién maneja la lesión de Olimpia? Polenta. Diego, ¿cómo se lastimó Polenta? Se cayó el caballo. En sus vacaciones, sí. Y vos no me digas que eso no va a argumentar Olimpia para pagar menos. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. IMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ¿Se lesionó fuera del club? ¿Se lastimó acá, el caballo? Muestra, acá está su cosa médico. ¿Dónde está el profesional? ¿Cómo se lastimó? ¿Por qué? ¿Cómo es? En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Activa personal y disfruta de 7 gigas noches y llamadas ilimitadas. WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles, como viajes
a Cancún, Curitiba y Cayobapos de Guazú. Aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas, conservadoras y más. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. 0971 10 80 10. El WhatsAppero habilitado. El WhatsApp ha dicho que el número tiene, niño. Sí, porque 0971 10 80 10. los hinchas de Guaraní me reclaman de que por qué nadie, si es uno de los 4 grandes, por qué nadie le dio como candidato. Y preguntarle a vos mismo, si te la pregunta. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetros. Compra Shell Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completar los datos requeridos o escanea el código QR en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes, premia tu fidelidad. El WhatsApp ha dicho que el número tiene, Víctor. 0971 Métele, 1080 10. Profesor Carlos, ¿cómo es? ¿Te quejas tanto de que los equipos paraguayos juegan con un 4-4-2 muy visible, que no arriesgan, que esto, que aquello, y vos le das de campeón a un equipo que toda su práctica está jugando 4-4-2? No entiendo, o tu fanatismo te juega en contra. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @SismedBY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Es cierto que juega 4-4-2, pero tengo la esperanza que Chiqui, con todo lo que conoce, cambie un poquito. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio casi R 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro parece a... Arturo, y nosotros lo de WhatsApp ahí yo nos vamos a hablar. ¿Cómo entendés, Arturo? Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la. Mantenete siempre a la vanguardia con lo último en tecnología. Hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Bancoop crece desde la raíz. Comandante, niño, ¿qué hay de cierto de Oscar Romero fue ofrecido a Olimpia? Y Aaron Molinas. Oscar Romero tiene contrato hasta julio. El campeonato paraguayo termina el 2 de junio. La lectura la respuesta que le doy es pragmática. No. Tiene 3 ofertas de Brasil. Más claro, agua. Decir bienestar y certeza exigir Vaco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Son las cosas que quitan credibilidad, lo que dijo el profesor Carlos Kiss. ¿Cómo le vas a dar a un equipo nada prácticamente? En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Comandante, ¿por qué puedo responder así, Loza? ¿Qué? Sosa. Yo te dije alguna vez que era simpático. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Le repito. A la consulta voy a cambiar mi forma de ser. Es muy difícil lo de Oscar Romero. Primero uno vaya a discutir el fútbol turco, lo que paga con el fútbol paraguayo. Voy a ser más amable con ustedes. Su contrato termina en julio. ¿Escucharon bien? Julio, Oscar Romero. El campeonato de apertura termina el 2. El libro de pases se cierra antes para soñar nomás. Bueno, soñar no cuesta nada.
Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Siga Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Siga queda Y voy bien. a agregar algo más. ¿Qué edad tienen los Romero? Y ellos ya están por los 31 Por ahí ya está. más o menos. Cuando vayan a cerrar su carrera, pero en el buen sentido profesional y con respeto a ellos, a Oscar y Ángel, es probable retornen al fútbol 31. 31. Cuando vuelvan al fútbol paraguayo, va a ser como un retiro en el fútbol paraguayo. Cumplen 32. 30, y yo me estoy haciendo cargo. Ángel y Oscar, cuando vuelvan, va a ser como un retiro dentro del fútbol que lo vio nacer, el fútbol paraguayo. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves 18, mañana viernes 19 y el sábado 20 de enero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Llenaron las expectativas de Romero a lo que pintaban cuando aparecieron? ¿En dónde? Como jugadores. Para mí magníficos los dos. Después hubo un problema que le criticaron el tema que no estaban, ¿cómo se llama? En activo y lo convocaron. Sí. Y después fue a la inversa. Después no lo Pero convocaron. cada uno tiene su opinión. ¿Sabías que hay un quitador que combina ibuprofeno y paracetamol? Quitador Plus con un efecto potente y eficaz para dolores agudos como caídas, golpes. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Es de Laja nuestra calidad, su seguridad. Entiendo que la pregunta tiene que ver con a nivel general, carrera. no solo selección, o sea, para lo que pintaban. 10 años de carrera. A mí me encantan los dos. ¿Cuál es el problema? ¿Quién está haciendo gol en Corinthians ahora? Responda, Mena. ¿Quién es el goleador de Corinthians? Quiero respuesta. Eso que le vamos a preguntar No, a Vilto. vos decime quién es el goleador de Corinthians. Terminó los últimos No, partidos no, metiendo el goles. goleador de Corinthians Damen al dato. se llama Ángel Romero. Ahí Tiene consultan a la 7 partidos y biblioteca. 6 goles. Por favor. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online Caja Mutual. Buenos jugadores son los dos. Para Pero mí, claro, buenos son jugadores son los ¿Cuántos dos. goles tiene Ángel Romero hoy? Y Ángel Romero, a ver, este año, o sea, el 2023, en el En los Brasileirão, últimos 10 partidos apareció sí, nuevamente. 8 goles metió al final, En en los últimos 10 22 juegos, partidos sí. del Pero Brasileirão. principalmente en los últimos 10. Ahí está se bien. terminan chupando En y los le dio últimos 10. su técnico. ¿Se me fue el apellido ahora? La pregunta es, nadie discute sus condiciones, si llenó la expectativa, Para porque mí- para tuvieron dónde- Ángel, los dos Romero para mí una de sus grandes virtudes son dos jugadores que arriesgan siempre, que piden siempre la pelota, no importa que estén jugando mal o bien o regular, pero ellos intentan, ellos creen en ellos mismos, eso es un gran mérito que tienen los dos. Ahora, dentro de la expectativa, Claro, a se pudo Boca, haber esperado más, eso a sí. Boca le llevaron como está ahí, en Racing también. Es decir, porque ¿cómo no te va a gustar dos muchachos vos fijaste Cacu que ahí Romero. están ahí, siempre quieren? Vos mismo dijiste, Carlos, Cacu Romero. Se clama su presencia en la selección. Y vos lo viste como técnico. Y decís, no dijiste. Y el técnico de caprichoso no le pone. No. Cacu Romero, te hago bien en serio. Acá nos desmayamos todo cuando entra. Y para vos Pero yo lo entiendo del lado que no llegaron a ese nivel top del fútbol mundial para lo que pintaban. O sea, por ejemplo, no es como Almirón que tiene varios años en la Premier, ni uno de los dos llegó a Pero jugar cada ahí uno en el- tiene su posición. Para mí los Romeros son dos triunfadores. Si para Sí, ustedes no. son verdurita No, no, frita, el no, problema de no, ustedes. no decimos para mí eso. esos son dos grandes jugadores. Sí, en eso coincidimos Excelente, todos. Excelentes jugadores los dos para mi Pero gusto. la pregunta es, Y ¿podían bueno, más? Pues sí, probablemente se puede más. En San Justo ya tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cementos, Vallemí, acceso sur, casi perpetuo socorro, Ñemby, Paraguay, San Justo, Hierro. 1332. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. Otro audio. ¿Qué tal, comandante? ¿Qué tal la mesa ahí? Pobre 2 de mayo, No figura nada. Y primero Tiene está hermoso su empastado. Voy a compartir en minutos. Me pasaron una imagen del nuevo empastado del 2 de mayo. Muy En bien. el Twitter de Fútbol a lo Grande. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 082 23 23 23. Arturo, el que mejor ahí argumentó su pollo fue el profe Carlos Quise. ¿Su qué? Su podio.
El podio. Por lo de la Olimpia. aplicación de Olimpia. Su opinión, todos son respetables. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salidas rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la Carlos vida. Guille dijo Libertad tercero, dijo. Y Víctor Villalba Libertad campeón. ¿Puedo hacer una pregunta sobre ese tema? Sin cuestionar a nadie, pero le pregunto porque usted describía, Carlos, casi una especie de monotonía táctica o que los equipos siempre se repiten. Y si vuelve a pasar eso, ¿no es Libertad igual el candidato uno o usted igual no lo ve como el principal si es que se repite eso de jugar de la misma manera? Yo creo que van a cambiar. Si Chiqui no puede equivocarse de vuelta. Chiqui se juega más, como nunca, confirmar todo lo que se dice de él. Chiqui mantiene su línea. ¿Cuánto tenés para perder? Entonces no va. Chiqui va a mantener. Deciden al directo. No, y porque eso yo también pensaba. ¿Para qué te andás con vuelta pelando al tío? Y no puede cambiar. No va a cambiar. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera de crema y semi de crema y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. No, porque esa duda me quedó dando vuelta. Yo tengo como, me parece que Chiqui no cambia su formato. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14, 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Además participás de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Vos te vas a Olimpia, pero compraron todo de Libertad? No. Pero en realidad fue pensando en Olimpia también, porque yo sé que tiene otros jugadores, pero si juega igual acaso. Pero mira, decirle directos, amigo. Dejalen a que explique. No lo conocemos ni con Víctor, por eso dice, yo le quiero preguntar a usted. Y sí, di mucha vuelta. Pero lógico. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extensione. El niño Sosa me va a decir el lunes acá en la mesa si Libertad juega con 3 en el medio o juega con 2 en el medio. Pues ya hablamos, niño, eso. Si el joven Galeano mantiene su formato de garnero, él no va a ser un suicida. Él no puede entrar a cambiar mucho en Libertad. Va a seguir por la fórmula ganadora. Brillante, claro. brillante. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Juega y ganar en el slot del Sol Online, casino online que más pague rápido retirar tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. ¿Tu WhatsApp ahí, yo Sí, muchísimo. 0971-1080-10. Arturo va a cambiar, Chiqui, como dijo el profesor Carlos. Como dijo Recanate en aquella vez, un piba amarilla le va a salir si no cambia, o si no roja, directo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores. Comunicate al 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Sobre lo que dijo Carlos Norma, puede llegar a cambiar. Yo creo también que va a cambiar. Ahora, ¿le va a alcanzar? Cerámica. Espera. A Chiqui. Graba, Choco, graba. ¿Le va a alcanzar? Esa es la pregunta que no va a cambiar su esquema. Pero si no cambia, ¿sabes lo que dijo? Y a mí me extraña. ¿Hace cuánto que hace periodismo? 17 años. Te lo digo así con mucho respeto. En una conferencia de prensa dijo, quiero los mismos hombres en características similares del que sale y el que entra. ¿Dijo o no dijo? Sí. Hay una conferencia de prensa donde él dice, quiero características similares. Ahí ya te describe en lectura comprensiva lo que dijo o no dijo. La semana pasada sobre el tema de los jugadores que se fueron y los jugadores que vendrán. Entonces, ¿qué quiere decir?
Yo no voy a morir con mi idea. Claro que podrá cambiar si querés poner 3 puntos suspensivos, pero conociéndolo a él, sus propias palabras te dice lo que quiere. ¿Vos te imaginabas que Garnero iba a cambiar? ¿Qué? Garnero salió 4-4-2, 4-4-2, después cambió 4-3 de repente. Y le fue bien. Sí, está. Yo te digo, yo no estoy hablando de Garnero. Sí, pero uno puede cambiar. Yo no digo que no, pero conociéndolo por lo que dijo en sus declaraciones, me da la sensación que quiere hombre por hombre, y para ser hombre por hombre mantener tu esquema. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano, Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Vamos a terminar todo peleado, será. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en naftas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. Señor Arturo, amalizando el liga, hay que pegar, señor Arturo, ayer la de Alza y de la tipo, o sea. Groserito dijo, pero no, pero es una grosería típica paraguaya. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña a donde vas. Tráelo a Erimark y maximízalo con los mejores accesorios de las marcas Keco, Santec, Positrón y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Justo iba a pasar el audio y borró el mensaje. ¿Otro? Yo pienso que Chiqui no va a cambiar el estilo en sí. Ahora sí le va a agregar más intensidad que lo que era antes. Antes jugaba caminando, ahora va a ser otra intensidad y ahí va a marcar la diferencia Chiqui con su mismo estilo. Comenzamos el 2024 con la expansión del Pozo Grandioso. El cartón número 604.386 se ganó una camioneta 0 kilómetros más una lancha motor 115 HP. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Carlos, ¿desde qué momento Chiqui está dirigiendo? ¿2007? Es un tema 2007. ¿Cambió? Siempre fue igual. Pero hay un detalle. Hizo una buena pretemporada. Físicamente va a llegar mejor y va a ser más intenso. ¿Querés pichulear? No, yo no pichuleo. Estás pichuleando. Yo entiendo porque es colega. ¿Cómo se llama la congregación de ellos? ¿Cómo se llama la congregación de ellos? El gremio. La congregación de ellos, ¿cómo se llama? Fudelpa. El hecho que él tenga posesión, pero yo no digo que se le ataca a él. ¿Hace cuánto tiene el mismo sistema? Desde que inició, de 2007. Bueno, ¿sabes cuál es la cubierta con la mejor relación? ¿Cómo le ganó a Fluminense? Vamos con la tanda, por favor. ¿A Flamengo cómo le ganó? Por favor. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. No dejemos todo para nada es absoluto. Esa frase es nueva. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Dale, Darío. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Arturo, la Cerro situación iba y ve de Portuguesa. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Arturo, desde que te trajiste a Carlos Quise, parece un mercadito. Angelito Ortiz dice eso. Este mes de enero Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150, aparte de los descuentos te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recupera el aceto hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar el PY, calidad papasa. Excelente panorama el 2 de mayo. Sí, subimos recién en el Twitter, la verdad, una belleza, un campo de billar así, sí se ve la imagen, es un nuevo campo, un nuevo empastado. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @frutos de los Andes PY. Comandante, increíble cómo no le dejaba hablar a la araña de mí. Explícanos, la pregunta de Edgar, disculpame, Edgar. ¿Sabe cuánto dura la pregunta? ¿Cuánto dura cada pregunta tuya? 1 minuto y medio. No, si no es 3. Mili Empeño frente a arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Con respeto te digo. No. No. Por favor. Ni me enojo.
Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? ¿Cierto, Pío, que se te dice milanesa de kiosco? Eso ya conté. Fue en Cana 9. Estamos con Sania Adela con Pelusa. Llama una señora y me dice, ¿puedo hablar con el señor Rubín en Cana 9 a la mañana? Y le, sí, señora. Rubín le habla, le dije. El operador le puso luego al aire. Dice, señor Rubín. ¿Es cierto que usted le llama milanesa de kiosco? ¿Cómo, señora? ¿Es cierto que a usted, señor Rubín, le llaman milanesa de kiosco? Le digo, ¿por qué, señora? Porque es puro nervio, dice la mujer. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, Film y Feel. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Yo mantengo 12.8. ¿Qué eso es? Mi impresión, 12.8 siempre. No, pero lo que, ese que llamó nomás, qué boludo, métele pues. No, amigo, a la araña de Denny no hay que dejarle hablar, no a Denny, solamente a Carlos Quise. Dale a Olimpia, pues, la araña hablaba de cómo Cerro va a salir campeón. Centro de Materiales Santa Rosa, vende materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Sentite un ganador haciendo una compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Carlos Quise, olimpista. Germán Cafa, olimpista. Pancho, olimpista. Arturo, olimpista. La pucha. Toda la mesa de olimpista. Vaya y vea. Traerle al profe Benicio. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opicia. Opicia, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. ¿Este qué? ¿Quién es este? Serna. Sí. ¿Qué es Serna en Boca? Del Consejo de Fútbol. Lectura comprensiva. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado un jugo de pomelo frutica. Agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde compartido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. El propio Serna, Chicho Serna, que es del Consejo, no recibió nada de Molina. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas a una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Y sobre Bruno Valdés, está practicando con normalidad y es consciente el propio Serna que está para salir, pero está practicando con normalidad en Boca Juniors. Split Tech de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo, cuota de 285.000 guaraníes. También puede financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Y como una respuesta de Riquelme la de Chicho Serna, porque está con Riquelme ahí, es como un vocero de Riquelme. Comandante, no vayan a permitir más que te tuteen así, te digan Arturo. Más respeto, la gente que llama tiene que respetar la jerarquía. Muy bien. ¿Pero a qué hora va tu resumen? ¿Qué quiere decir eso? 5 minutos para los final. Véndeme tu pasadillo. Arturo, cambiándome el nombre de tu programa. Ya no se llama Fútbol Grande, se llama Quise, Recanate y ese de pelado. ¿Qué es lo que le pasa? Esta audiencia está loca. No toda. Pero qué jerarquía va a tener Arturo. Se le dice nomás, un marcante nomás de comandante. Luego ni jodan de ahí comandante. Déjale que eso es un desahogo. Si esto no es la democracia, ¿dónde está? Arturo,
Carlos Quise no hay nada, ese sí señor, como Pancho y compañía. Por ahí vaina. En viene de Ureimo hay nada capé. ¿Vale? ¿Qué dice? ¿Viste, güey? Otro. Ñaña la cuña. El ñaña la cuña. ¿Terminó todo ya? No, hay muchísimo. Ustedes saben que con la conducción de Carlos Quise se inauguró la pancheada en el 2012 con goles de Robles, ya fallecido hoy, y el Lolo Avente, que se fue a festejar con el profe Carlos Quise, que Olimpia tenía que salir, que ya era lo campeón, que ya iban a preparar los panchos para hacer la fiesta. Luqueño. Defensores. Le gana Olimpia 2-1. Sí. Arturo, salí nomás ya de vacaciones y después ya sabes lo que te espera, ¿no? En tu lugar, ¿quién entrará? Lectura comprensiva. ¿Qué es lo que les pasa? Es una conspiración. El aporte de Magdalena en Olimpia, para el programa será Olimpita de Mestere con de Pupe. Eliminación de cuarto traduciendo las AEAN, de usted me veces será. Negale telas ya ve oyente vea Eulugido inicio de para hacer a Benicio Ramón veo. Sí. Arturo se la pone, Benicio se la da, veo. Está rodeado de olimpistas, que necesita más cerrita a tu mesa. Ah, la puta. Eso es lo que te digo. Carlos Alberto Quise, el que cuando es técnico habla como periodista y cuando es periodista habla como técnico. ¿Qué es lo que le pasa también? Métele, güey. Otro. Comandante, a mí lo que me preocupa es que Germán Cajabache salió más de 3 meses de vacaciones y nunca vuelve. Otro. Hola, Benicio. Hola. ¿Quieren que vuelva Benicio? Veo? Sí. ¿Para qué? ¿Para hacer cerro? ¿Así entendí? Sí, contrapeso, según lo Y Pucú, enero, comandante, está repitiendo mucho el estofado de Tigre. Esa mujer que me dijo, si yo como estofado de tigre, que está nervioso. Una señora... ¿Qué comiste vos, ese? Estofado de tigre, que estás nervioso. Pero llega un momento en mi vida... ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Qué bárbaro será. Comandante, yo puedo darte una decálogo del matrimonio, hombre. ¿De qué vio? Decálogo del matrimonio. El matrimonio es... tranquilo, seguimos, por favor. Arturo se la come, Benicio se la da. Olele. En la olla. Olala. En la olla te cantaron ese Arturo. Sí. Y vos te ibas subiendo. Y Benicio me lo iba publicar. Yo estaba en la cancha de... Benicio, Arturo. O si no, se va a la mierda. Perdón, me salió del alma. La manera que vuela Gustavito y se tiene que hacer para uno la radio. O sea que no deja de tener razón, porque hablamos mucho más de Olimpia que de Cerro. De Cerro hablamos caso... hablamos Churín. No, sí, se habló de Cerro. 9, hablamos de Iturbe, hablamos de... Eso se vio, eso es verdad. En este momento que estás haciendo el equipo Olimpia, es que trajo los últimos refuerzos. Cerro, sus refuerzos hace un tiempo. 1 minuto y medio hablamos de Cerro. Después ya 1 minuto y medio. Sí, pero después ya se desvió el formato de 9, pero no hablamos. Está bien, pero en esta semana... Tiene razón. Pero en esta semana Olimpia trajo Paraguarí, trajo el otro lateral izquierdo, trajo todo. Cerro ya trajo antes. Sí, pero puedo hablar de Cerro de Cecilio, de Iturbe. Los mensajes son los que marcan. Legalmente, comandante, debe tener que cambiar nomás ya tu nombre de tu programa. Fútbol a lo Olimpia. Hablando de eso, perdón que me disculpe, Jorge Casal, su nene, perdón, discúlpame Jorge, discúlpame, no me tome como iba a poner esta mañana, Jorge, su hijo de Jorge Casal, otro compañero. Estaba en Radio Monumental de la transmisión. Arturo, ¿cuándo va a comenzar las transmisiones de Olimpia? Mañana a la tarde de Bobo. El hijo de Jorge Casal. Y de Olimpia dice, ¿verdad? Sí. Transmisiones de Olimpia. Porque mañana Olimpia. Miquedas, Daniel. Miquedas, Daniel se llama Miquedas. Miqueas, Daniel se llama. Miqueas, Daniel. Estaba en Radio Monumental de la transmisión. Arturo,
¿cuándo va a comenzar las transmisiones de Olimpia? Mañana a la tarde de Bobo. Y pregunta Olimpia, ¿verdad? Sí, que ahora mañana la transmisión comienza. Tenemos más. Olimpia a lo grande se tiene que llamar ya el programa. Que cambie nomás ya el programa. Que cambie nomás ya el nombre. Que cambie. Otro. Ya empieza a llorar, Arturo, los llorones de Cerrita. Llorones. Tira sobre. Hay más porque ya nos estamos yendo seguida, va el pretendiente y los candidatos. Hay muchísimos, unos cuantos van a quedar sin ser escuchados. Arturo, tráele por a Benicio y cambiar el nombre del programa a Deporte en el Recuerdo. Y ahí pónganse de acuerdo con Carlos Quise y con Benicio y pónganse a contar anécdotas. Seguimos. Benicio y Ricardo R. luego para que haya más cerrita en el equipo. Tira sobre, a los perros será. Otro. Muy buena incorporación del profe Carlos Quise para el programa y además el único que va a aceptar pronóstico quién va a salir campeón para esta apertura. Bueno, y ahora vamos a cerrar agradeciendo toda la deferencia. Tenemos el pretendiente y los candidatos según la mesa de fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Puesto número 6. El pretendiente. Ameliano. Niño Jorge. Puesto número 6. El pretendiente. Tacuaro. Víctor Villalba. Puesto número 6. Nacional. El pretendiente. Nacional. Araña Denis. Puesto número 6. Nacional. Carlos Alberto Quise. Puesto número 6. El pretendiente. Guaraní. Puesto número 6. El pretendiente. A mí me pasó Germán, el sexto para Germán Nacional. Vamos 5. Puesto número 5. Este es todo un clásico porque después no dedican y demás cosas. El puesto número 5, niño. Guaraní. Francisco López. Puesto número 5. Guaraní. Carlos Alberto Quise. Puesto número 5. Sol de América. Araña. Puesto número 5. Guaraní. Germán Cafa. ¿Qué dijo? Puesto número 5. Guaraní. Puesto número 5. Luqueño. Puesto número 4. Germán Cafa, para vos. Cuarto de Germán, Luqueño. Luqueño. ¿Vos, Araña? Puesto número 4. Luqueño. Carlos Alberto Quise. Trinidense. Puesto número 4. Trinidense. Cuarto trinidense para Carlos Quise. Francisco López. Puesto número 4. Trinidense. Puesto número 4. Guaraní. Niño Jorge. Puesto número 4. Luqueño. Puesto número 3. Germán Cafa, ¿quién le dio? Germán tercero, Olimpia. Olimpia tercero. Araña Denis. Puesto número 3. Libertad. Francisco López. Puesto número 3. Olimpia. Niño Jorge. Puesto número 3. Olimpia. Víctor Villalba. Puesto número 3. Olimpia. Carlos Alberto Quise. Puesto número 3. Libertad. Puesto número 2. Carlos Alberto Quise. Cerro Porteño. Araña Denis. Puesto número 2. Olimpia. Germán Cafa. Puesto número 2. Cerro Porteño. Víctor Villalba. Puesto número 2. Cerro Porteño. Niño Jorge. Puesto número 2. Cerro. Francisco López.
Puesto número 2. Libertad. Puesto número 1. Campeón. Víctor Villalba. Libertad. Puesto número 1. Niño Jorge. Libertad. Germán Cafa. Libertad. Puesto número 1. Francisco López. Cerro Porteño. Carlos Alberto Quise. Puesto número 1. Olimpia. Olimpia. ¿Y vos, Araña? Puesto número 1. Cerro Porteño. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 32 grados. Sensación térmica 39. Turistas paraguayos expresaron su desagrado por las largas filas que deben soportar para completar el proceso migratorio para realizar la salida del Brasil a través de la Oficina de Migraciones de Foz de Iguazú. En los últimos días se viralizaron videos a través de las redes sociales donde se observan prolongadas filas. No respetan embarazadas, adultos mayores ni personas con niños, denunció la diputada Joana Ortega.